Él tenía un talento excepcional con la espada, no había nada que no pudiera aprender ni nada que escapara a la hoja que empuñaba. Entrenó hasta el límite, al punto de que se formaban manchas de sangre en las palmas de sus propias manos. Aún así, después de abandonar el camino tradicional de la espada, pasó 20 años refinando sus habilidades con un cuchillo. Incluso entonces, se convirtió en el mejor espadachín del país. La siguiente escena muestra a ese mismo hombre dentro de un restaurante, cortando un pez con una precisión extrema para preparar un plato. A su alrededor, el ambiente era caótico, con el personal yendo y viniendo, gritando pedidos desde todas las mesas, en el bullicio típico de un restaurante concurrido. Poco a poco, algo comienza a llamar la atención tanto de los clientes como de los cocineros y todos empiezan a mirar hacia la cocina. Él estaba allí, completamente concentrado, cortando el pescado con movimientos limpios y perfectos. Uno de los empleados intenta advertirle que su teléfono estaba sonando, pero llevaba auriculares y no podía oír nada. Solo más tarde se da cuenta de que debería haber puesto el dispositivo en vibración. Cuando mira la pantalla, ve una notificación de un juego que ya había desinstalado, lo que lo deja confundido, ya que no tenía sentido que siguiera apareciendo. En ese momento, otro empleado avisa que ha llegado un visitante. El chef, irritado, les pide que digan que no está, pero ya es demasiado tarde. El visitante se acerca directamente, dejando claro que vino a exigir una respuesta. Afirma que ya le ha dado tiempo suficiente al chef para pensarlo y que la solicitud no debería ser difícil para alguien que maneja cuchillas todo el día. Entonces el hombre se da cuenta de que puede estar siendo insensible y abre un maletín lleno de dinero, asegurándole que no lo decepcionará, era un pago adelantado de 300 millones. Sin responder, el chef simplemente toma el cuchillo y corta algo con un solo movimiento, dejando claro que esa cocina es un lugar limpio y que no hay espacio para personas sucias como él, pidiéndole que se vaya. Sin embargo, lo que había cortado no era más que un atún colgado. Aún así, el visitante se enfurece, diciendo que él era prácticamente un santo de la espada y cuestionando qué hacía alguien así escondido en una cocina cortando pescado. Cuando el hombre intenta tocar el cuchillo, todos a su alrededor quedan completamente conmocionados. Luego se va, advirtiendo que no se rendirá tan fácilmente y que volverá pronto para insistir. Algún tiempo después, el chef sale a fumar durante un descanso del trabajo y un empleado comenta que la oferta era de 300 millones, diciendo que si fuera él, habría aceptado sin pensarlo 2 veces. El chef responde que en toda su vida solo ha cortado cabezas de pescado y nunca se convirtió en un criminal. El compañero le pregunta si solo tenía reputación pero nunca había cortado realmente la garganta de nadie, sugiriendo que tome el dinero, asuste a alguien o haga algo sencillo con el cuchillo. Insiste en que el chef podría abrir una tienda, comprar una casa y vivir como una persona normal, ya que todos merecen vivir como humanos. Aún así, el chef afirma que rechazaría la oferta incluso si fuera de 1.000 millones. En ese momento, el empleado nota que su teléfono estaba lleno de notificaciones y hace una broma preguntando si eran mensajes de varias novias. El chef responde que solo era un juego aburrido. El compañero reconoce el nombre y pregunta si era el juego de Van Protection, él lo confirma, pero dice que dejó de jugarlo hace mucho tiempo. Mientras llaman a otro empleado para limpiar la cocina, el chef se pierde en sus pensamientos. Cuando era joven, su familia había quebrado y comenzó a trabajar sin descanso. Desde entonces, se pregunta si vivir como humano significaba algo más que simplemente ganar dinero y se da cuenta de que quizás se había centrado demasiado en eso. Aún así, no entiende por qué el teléfono seguía recibiendo notificaciones de ese juego. Imagina que pudo haberlo reinstalado después de beber y decide borrar todo otra vez. Cuando intenta limpiar la notificación, termina pulsándola por accidente y el juego de Van Protection se abre en la pantalla. Piensa que, aunque ya no jugaba, la música aún le provocaba una sensación nostálgica y los personajes femeninos seguían siendo tan hermosos como siempre. De repente, el teléfono comienza a congelarse intensamente hasta que todo empieza a brillar. En la siguiente escena, un empleado entra de nuevo buscando al chef, diciendo que lo estaban llamando, pero él había desaparecido. El empleado se pregunta a dónde fue y por qué dejó su teléfono atrás, y alguien comenta que quizás solo fue al baño. Mientras tanto, en la pantalla del teléfono abandonado aparece un mensaje que indica que la transferencia se completó al 100%. La historia entonces explica el juego de Van Protection con más detalle. Es un típico juego móvil del modelo Pay-to-Win, donde quienes pagan se vuelven más fuertes. Tiene un sistema de caza automática extremadamente aburrido y es un juego genérico que no requiere mucha explicación. Aún así, surge la pregunta de por qué alguien lo jugaría. La respuesta es simple: al antiguo jugador le gustaba la apariencia de los personajes femeninos. Aún así, nunca gastó dinero en el juego ni lo terminó, y en realidad nunca jugó como un personaje principal ni como un NPC importante. Terminó cayendo en ese mundo como un personaje de fondo, cuyo nombre era Kang Hyun-ma. De repente, la escena cambia a una calle donde Kang Hyun-ma camina distraído hasta que una mujer choca con él.
Su reacción es completamente rígida y exagerada, típica de alguien sin experiencia social, entrando en pánico ante la idea de que una mujer lo hubiera tocado. Él pregunta si todo está bien, diciendo que él fue quien chocó con ella, y la chica responde que todo está bien y que en realidad fue ella quien chocó con él. Mientras tanto, el protagonista reflexiona que el escenario del juego estaba basado en Corea, los nombres, lugares, geografía e idioma eran prácticamente los mismos que Corea, con pequeñas diferencias, pero claramente inspirados en el país. Por eso, pudo adaptarse muy fácilmente a ese mundo. Seguía siendo un adolescente, al menos durante ese año, y ahora vivía dentro del juego. No sabía con certeza si eso era la realidad, un juego o si simplemente fingía no saber que era un juego. Aún así, llevaba una vida completamente normal, como un estudiante de secundaria común, tal como lo había hecho en su vida pasada, una existencia secundaria simple y ordinaria. Cuando llega a casa, alguien se pone extremadamente feliz de verlo y dice que el orgullo de la familia finalmente ha llegado, era su madre, quien le muestra una carta informándole que había sido aceptado en una universidad. Él le pide que se detenga por ahora, pero ella no puede contener su orgullo, diciendo que ya había leído esa carta varias veces. Los padres de Kang Jeon-ma estaban mucho más emocionados que su propio hijo. Él recuerda que la ceremonia de ingreso sería al día siguiente y pregunta si ya había empacado todo para el viaje, responde que sí y que solo necesitaba terminar algunas cosas. En su interior piensa que su vida ordinaria y pacífica había sido completamente arruinada. Desanimado en su habitación, reflexiona que todos estaban demasiado emocionados y que por eso no podía renunciar a esa academia, ya había pedido retirarse varias veces, pero nada funcionó, estaba cansado, de hecho completamente exhausto. Se pregunta cómo Kang Hyun-ma logró ser aceptado en una escuela tan prestigiosa. Entonces aparece la explicación: cuando entró en ese cuerpo, sus padres le informaron que el año anterior había manifestado su bendición, lo que lo deja confundido. Incluso antes de que él poseyera el cuerpo de Kang Hyun-ma, esa bendición ya se había manifestado, provocando que fuera aprobado inmediatamente en el examen de ingreso de la Academia Hakkeye. El protagonista comienza a preguntarse si ese chico no era un genio. Se explica que una bendición es lo que permite a los humanos usar habilidades especiales, en resumen, es el mismo concepto presentado en el juego. Sin embargo, no todos los humanos poseen protección divina, en su mayoría, esto está ligado a la genética, y las personas ricas o de familias nobles tienden a tener una mayor probabilidad de manifestarla. Por eso se creó una academia de élite, la Academia Hwakin, fundada bajo el pretexto de entrenar héroes, pero en la práctica siempre accesible solo para la élite. Recientemente, sin embargo, se implementó un programa de inclusión para personas que no pertenecían a familias heroicas, y así fue como Guillaume logró entrar. La justificación oficial era la necesidad de héroes para luchar contra monstruos. Aún así, el protagonista deja claro para sí mismo que no quería esa realidad, no era la vida que deseaba, no quería estudiar en una escuela que entrenaba a jóvenes para convertirse en héroes y ir a la guerra. Solo pensar que ya poseía una bendición le resultaba aburrido. En ese momento aparece la ventana de estado y piensa que era tan fea como siempre. El sistema muestra que poseía la bendición de no sentir dolor, esta habilidad permanecía activa durante 30 segundos y tenía un tiempo de reutilización de 12 horas. Se pregunta si realmente fue aceptado en la academia solo con eso, 30 segundos de efecto y 12 horas de enfriamiento parecían casi ridículos. Entonces se da cuenta de que esa no era la única bendición que había recibido, obtuvo otra al entrar en ese cuerpo, la bendición del dios de la espada, cualquier cosa que golpeara con una hoja sería cortada. El tiempo de activación era infinito y la condición era que la hoja debía medir hasta 30 centímetros de largo y 5 centímetros de grosor. Se pregunta si eso no era demasiado poderoso, cuestionándose si alguien se estaba burlando de él. Nunca había visto una habilidad así, ni siquiera dentro del juego, al mismo tiempo, parecía demasiado simple, si golpea, corta. No entendía cómo funcionaba e imaginaba que debía haber alguna condición oculta. Cuando observa más de cerca las especificaciones, se da cuenta de que el tamaño de la hoja coincidía perfectamente con un cuchillo de sashimi, el mismo que había usado durante toda su vida pasada. El protagonista piensa que no tenía idea de que quería ese juego de él, la vida nunca siguió el camino que deseaba. Luego concluye que ya había terminado de empacar todo, pero se da cuenta de que había olvidado algo importante, su equipo. Comienza a reflexionar sobre el equipo que existía en el juego, incluso los objetos de rango E costaban millones, y el equipo de rango S era tan raro que quizás solo 2 personas en el mundo poseían uno. No quería nada llamativo para no gastar dinero, pero también sabía que llegar a la academia sin ningún equipo lo haría destacar. Después de dudarlo, decide conseguir un equipo apropiado. Finalmente recuerda que en su vida pasada un profesor siempre decía que los cuchillos japoneses realmente valían la pena, y piensa que podría valer la pena darles una oportunidad. Después de todo, una persona verdaderamente habilidosa nunca culpa al equipo. Al día siguiente aparece bien vestido, cargando su equipaje.
Uno de los miembros del personal encargado de la revisión lo observa y se pregunta qué llevaba exactamente. Queda claro que el equipaje contiene varios cuchillos de sashimi. Él estaba en el área de análisis de equipo, una evaluación obligatoria del primer día. El instructor a cargo, un hombre musculoso, piensa que todos los años alguien aparece intentando hacerse el gracioso y que necesitaba imponer autoridad sobre ese tipo de personas. Golpea la mesa con la mano y pregunta si eso era una broma, cuestionando si el estudiante realmente pretendía entrar a la academia usando cuchillos de cocina como equipo. El protagonista responde con calma que ese era su equipo. El instructor permanece en silencio durante unos segundos, claramente irritado, y lo reprende con dureza. Kang Hyun-ma entonces se presenta de manera formal, explicando que era un estudiante de admisión especial proveniente de una familia común y que su familia no tenía los medios económicos para proporcionar equipo adecuado, y pregunta si el instructor realmente pretende seguir tratando la situación de esa manera. El instructor entonces nota que su tarjeta de identificación tenía un color diferente, lo que indicaba admisión especial, y reconoce internamente que el equipo adecuado es extremadamente caro y que los estudiantes de ese grupo realmente comenzaba con una gran desventaja. El protagonista aprovecha el momento y afirma que culpar a alguien por el equipo que usa es una actitud infantil, palabras que reflejan la filosofía que ha llevado consigo desde su vida pasada. Un especialista nunca culpa a su equipo. Había alcanzado la cima de la hoja sin contar jamás con los mejores recursos, y esa mentalidad formaba parte de quien era. El instructor siente esa presencia firme y termina reconociendo el valor del chico. Anuncia que el estudiante Kang Hyun-ma, admitido por la vía especial, está autorizado a usar su propio equipo. El protagonista le agradece cortésmente antes de marcharse. Algunos estudiantes ricos comienzan a susurrar y hablar mal de él debido a su admisión especial, pero el instructor los interrumpe de inmediato, dejando claro que dentro de la academia lo que importa son las acciones y no el origen de una persona. Todos responden al unísono aceptando la orden. El protagonista piensa que después de eso quizá incluso desarrolle algún tipo de trauma, ya que no esperaba que su entrada a la academia fuera tan vergonzosa e incómoda. Aún así, la evaluación de equipo había terminado y ahora solo quedaba la prueba que determinaría en qué clase sería ubicado. Reflexiona que, pasara lo que pasara, ya había llegado muy lejos. Aquella era una institución extremadamente privilegiada y ver la Academia Hapkido en persona era muy diferente a observarla a través de la pantalla de un teléfono. El tamaño del campus era excesivo, lo suficientemente grande como para albergar una ciudad pequeña. Se admite a sí mismo que el lugar era impresionante, una escuela a la que asistían personas de alto estatus. Recuerda que en su vida pasada tuvo que abandonar sus estudios por falta de dinero y se pregunta si alguna vez imaginó que estaría en un lugar así. De repente, un anuncio resuena por los altavoces informando que la prueba comenzaría pronto y que los nuevos estudiantes debían reunirse a las 3 de la tarde. Al protagonista le parece una hora inusualmente temprana. La ceremonia de ingreso ya había terminado, pero esa prueba era mucho más importante. Piensa que necesita probar su nuevo equipo y en ese momento se da cuenta de que desde que llegó a esta vida no ha tocado ni un solo cuchillo. Recuerda las palabras de su antiguo maestro, quien decía que un espadachín nunca debe soltar su espada, ni siquiera al dormir. Había vivido 22 años por la hoja y concluye que un año de descanso no debería haber dañado sus habilidades. Examina el cuchillo con cuidado y confirma que está bien afilado. Para ser honesto, no está nada mal. Decide probarlo cortando una hoja. En el momento en que comienza a desenvainar el cuchillo, una energía extraña empieza a reunirse a su alrededor. El sistema anuncia entonces que se han cumplido las condiciones para activar la bendición del dios de la espada, pero también advierte que el cuerpo del protagonista sigue siendo muy débil, al igual que el nivel del equipo. Se aplica una supresión para sincronizar la habilidad con el cuerpo y el equipo actuales. Geoma se sorprende al darse cuenta de que la habilidad ya se está activando y se activa en nivel 1. El sistema anuncia una bendición divina e inmediatamente después un dolor intenso recorre su cuerpo mientras la energía fluye por el cuchillo y sus músculos. La sensación es tan fuerte que cree que podría morir. Aún así, sobrevive y se encuentra en un espacio completamente diferente. Confundido, se pregunta qué acaba de suceder. Cuando deja caer el cuchillo al suelo, la realidad circundante comienza a reconstruirse, como si el mundo volviera a la normalidad. Se da cuenta de que ha regresado y concluye que todo ocurrió exactamente en el momento en que soltó la hoja. Poco después, un fuerte dolor de cabeza lo golpea. El protagonista entiende que su habilidad se activó, pero no comprende por qué la bendición hizo que el mundo pareciera romperse ni por qué apareció ese dolor absurdo como efecto secundario. Se da cuenta de que, cuando activó la bendición de no sentir dolor, el resultado fue solo un leve dolor muscular posterior. Entonces llega a una conclusión inquietante: si cada activación de la bendición del dios de la espada fuera así, nunca podría usar su cuchillo en combate. Los altavoces anuncian una vez más que los nuevos estudiantes deben reunirse de inmediato. Aún así, duda, preguntándose si puede recoger el cuchillo otra vez.
No puede simplemente dejar un cuchillo de sashimi tirado en el suelo. Intenta convencerse de que el dolor quizá ocurrió solo porque era la primera vez y que ahora todo estaría bien. Sin embargo, en el instante en que vuelve a tomar el cuchillo, un dolor intenso atraviesa su cuerpo una vez más. La escena cambia al área de entrenamiento, donde muchos estudiantes ya están reunidos, de pie y esperando. Muchos nobles conversan entre ellos formando pequeños grupos. Entre ellos hay una presencia que destaca claramente, el emperador de la espada, un héroe de 7 estrellas, Siegfried von Nibelung. Se dice que es descendiente directo de Aron Nibelung y también discípulo de un héroe legendario, siendo considerado el humano más poderoso de la era actual. Su sola presencia intimida a los nobles, haciéndolos comportarse de manera más contenida. Poco después, una mujer se acerca al emperador de la espada. Ella también era una heroína de 7 estrellas conocida como Medea, el veneno de Medea. La interacción entre ambos mostraba una familiaridad de larga data, como si compartieran décadas de historia. La atmósfera circundante reaccionó con respeto y cierta incomodidad, ya que ambos eran figuras legendarias. Mientras los héroes conversaban, los estudiantes comenzaron a organizarse. El protagonista permaneció aislado, observando todo desde la distancia, con la sensación de ser el único allí completamente solo. Además de cargar con el peso de ser un estudiante de admisión especial, recordaba cómo personas como él solían ser blanco de desprecio o acoso. De repente, una chica camina por el centro de la multitud, abriendo un camino de forma natural a medida que avanza. Las miradas de los chicos se dirigen hacia ella, claramente impresionados por su belleza. El protagonista reconoce de inmediato quién es, Abel von Nibelung, estudiante de la academia y nieta del emperador de la espada. Ella era la heroína principal del juego Divine Protection, el personaje central de la historia, la razón por la que él había invertido tanto tiempo en ese juego. Luego la narrativa explica el concepto del subespacio creado por el héroe legendario Vala Hawken. El subespacio era una dimensión alternativa de la realidad. Dentro de él, el dolor y las experiencias eran reales, pero el cuerpo físico en el mundo real no sufría daños. No había interferencia directa con la realidad externa e incluso podían ocurrir muertes sin consecuencias físicas fuera de ese espacio. Queda claro que el entrenamiento de ese año se llevaría a cabo dentro de un subespacio y el formato sería diferente, funcionando como una especie de Battle Royale. Los estudiantes serían divididos en grupos de 10 y solo los sobrevivientes serían considerados ganadores. No habría restricciones de equipo, lo que claramente favorecía a los estudiantes de élite capaces de llevar armas y objetos extremadamente costosos. Mientras tanto, el protagonista observa a Abel von Nibelung desde la distancia, admitiendo para sí mismo que ella era realmente increíble. Antes solo la había visto en 2 dimensiones a través de una pantalla, y ahora estaba allí, justo frente a él. Muchos estudiantes intentan acercarse a ella en busca de atención. Piensa que si su vida fuera un poco mejor, quizá él también estaría allí, pero reconoce la realidad, las personas hermosas siempre terminan emparejándose entre sí y alguien como él, un estudiante de admisión especial, no tenía lugar en ese tipo de círculo social. Se deja claro a sí mismo que no se involucrará en esa vida escolar llena de competencia social. Las 3 palabras que impuso como reglas para su nueva vida eran simples y claras: seguro, ordinario, protegido. Siguiéndolas, podría estudiar tranquilamente, conseguir un trabajo normal y vivir una vida cómoda y estable. La idea de convertirse en héroe nunca había sido más que una opción para él. Solo por tocar un cuchillo casi murió de dolor. Reconocía que los héroes existían para proteger el mundo, pero ese no era el camino que quería seguir. Todo lo que deseaba era vivir cómodamente, lejos del peligro y de las batallas. El cristal mágico comienza a anunciar las reglas del examen. La prueba esta vez sería un Battle Royale. En cada grupo, solo 10 personas podrían completar el desafío. La puntuación más alta recibiría la clasificación estrella, el segundo y tercero dragón, del cuarto al séptimo lobo, y del octavo al 10º serían considerados ordinarios. Con base en estos resultados, todos serían distribuidos en diferentes clases. Los puntos se calcularían automáticamente y no habría límite de tiempo. Jeon-ma se da cuenta de que el examen funcionaba de manera muy similar a un juego. Su objetivo era terminar la prueba lo más rápido posible y evitar llamar la atención. Poco después, el dispositivo de ocurrencia espacial se activa y el examen comienza oficialmente. Las sombras empiezan a extenderse por toda la arena mientras el robot termina las instrucciones y desea buena suerte a los participantes. Gao-ma decide que evitaría desenvainar su arma tanto como fuera posible. La escena avanza entonces hasta el final del examen, cuando todos comienzan a salir del subespacio en un estado lamentable, heridos y exhaustos. El cristal mágico empieza a anunciar las clasificaciones de todos los grupos. Entre los espectadores se encontraban el emperador y Medea, observando de cerca los resultados. Medea reflexiona que la nieta del emperador de la espada también estaba presente allí y que ese entorno se parecía a una reunión de descendientes de familias legendarias, donde muchos resultados parecían casi predeterminados.
Se sorprende por el tiempo registrado, solo 7 minutos, algo considerado increíble. El récord había sido roto usando un arma de rango C, lo que hacía el logro aún más impresionante. Era un arma de alto riesgo que requería un gran dominio de la propia bendición. Para Medea, esos jóvenes actuaban como veteranos experimentados, e incluso sin alcanzar el nivel de la generación anterior, esa selección sin duda sería recordada en la historia de la Academia. El emperador de la espada considera el resultado algo natural para su nieta, una legítima descendiente de la familia Nibelung. Se da cuenta de que el examen está llegando a su fin y decide marcharse. Medea comenta que en realidad no quedaba nada muy interesante por observar, pero al emperador le resulta extraño que ella se vaya mientras aún quedaban muchos participantes. Aún así, ambos se despiden. De repente, tanto el emperador como Medea sienten una presencia extremadamente poderosa, de hecho, todos a su alrededor perciben esa sensación anormal. La energía era difícil de detectar y solo se había sentido antes en ocasiones muy raras. Poco después, un ruido ensordecedor resuena y la grieta del subespacio comienza a desgarrarse en el cielo, como si hubiera sido cortada a la fuerza. 2 personas caen de esa fisura, dejando a todos confundidos, ya que parecía que habían sido expulsadas directamente del subespacio. La grieta comienza entonces a brillar intensamente y algo desciende de ella a una velocidad extremadamente alta, era un cuchillo de sashimi. Medea llama de inmediato al equipo médico para ayudar a los heridos junto al cuchillo. Geoma yace caído. La narrativa cambia a su perspectiva. Geoma se da cuenta de que los resultados ya estaban prácticamente decididos y de que había participantes de élite en ese grupo, pero por pura mala suerte terminó en un enfrentamiento donde su propia vida estaba en juego. Observa cómo un grupo de estudiantes es brutalmente masacrado, los responsables eran los gemelos malvados de la familia de hierro, Mao Jun y Mao Chun. Ambos golpeaban y eliminaban a los demás estudiantes sin ninguna misericordia. Más allá de su talento natural, eran extremadamente violentos y crueles, y habían continuado la masacre durante unos 30 minutos. Aún así, Geoma todavía no había sido atacado y se pregunta si era tan débil que ni siquiera llamaba su atención. Uno de los hermanos arroja a un estudiante al suelo, quien ya parecía muerto, y comienzan a contar cuántos habían derrotado, y en medio de ello, uno de ellos aplasta la cabeza de otro estudiante con una patada y surge una discusión infantil sobre quién había hecho más víctimas, hasta que uno afirma haber dejado a uno para el final. La mirada de los gemelos se dirige hacia una pequeña chica aterrorizada. Gale Mala había estado observando desde hacía un tiempo y se da cuenta de que estaba completamente paralizada por el pánico, incapaz de reaccionar o luchar. El hermano más alto comienza a acercarse lentamente, mostrando placer al ver a alguien llorar y gritar, mientras el otro comenta que, a pesar de ser gemelos, ese comportamiento le resultaba perturbador incluso a él y considera matarla de inmediato. En ese momento Geoma interviene, insultando a los dos y cuestionando la necesidad de tanta brutalidad, pero incluso dentro de un subespacio se da cuenta demasiado tarde de que se había revelado sin querer. Los 2 hermanos finalmente notan su presencia, algo que no había ocurrido hasta entonces, y lo miran con desprecio, viéndolo como a otro plebeyo sucio que había entrado por admisión especial, lo cual parece emocionarlos aún más. El hermano más alto dice que le arrancará la cabeza rápidamente y que pagará por los insultos. Geoma comienza a pensar que debería hacer, considera usar su propia bendición, pero se da cuenta de que no serviría, ya que solo duraba 30 segundos, mientras que esos 2 llevaban casi 30 minutos golpeando a otros. Entonces recuerda su arma, el cuchillo de sashimi, y al mismo tiempo piensa en el momento en que su bendición se manifiesta, porque siempre siente un dolor intenso. Él nunca quiso nada más que una vida ordinaria y segura, pero medio día ya había pasado y había fracasado en ese deseo. Los hermanos empiezan a preguntarse qué está haciendo y, lentamente, Gale Ma saca el cuchillo de sashimi de su bolsa. Ambos comienzan a reírse, encontrándolo absurdo, pensando que alguien enfrentaría esa situación solo con un cuchillo pequeño. Al hermano más alto le resulta divertido, pero decide que lo matará empezando por aplastarle la cabeza. Guillaume entiende que se trata de una situación de vida o muerte, solo tendría 30 segundos y debía pensar rápido. Primero activa la bendición que elimina el dolor, luego activa la bendición del dios de la espada. La bendición que elimina el dolor neutraliza el efecto secundario de la bendición del dios de la espada, dejando su cuerpo funcional por ese breve periodo. El enemigo se pregunta qué podría hacer alguien con un simple cuchillo de cocina. Geoma piensa que si no corta, morirá, pero aún así duda, ¿ese cuerpo enorme y gordo realmente podría ser cortado por un cuchillo de sashimi? Recuerda que no era un pez sino un humano y que nunca había cortado a un humano antes. Su mente divaga recordando que en las películas los gánsteres siempre usan cuchillos de sashimi y se pregunta si ese tipo de cuchillo realmente corta personas como peces. Recuerda que el maestro decía que eso no era cierto y que ni siquiera un dios podría cortar a alguien así con un cuchillo de ese tipo, pero luego recuerda otra frase, si corta, se hará pedazos.
Cuando el hombre salta hacia él, Geoma no duda, ejecuta un tajo con el cuchillo y activa el corte divino. En un instante, una de las manos del hermano es cercenada y la mano, aún unida al guante, cae pesadamente al suelo. En ese momento emerge un recuerdo de su vida pasada. Geoma recuerda haberle preguntado al maestro por qué los gánsteres siempre aparecían comiendo sashimi. El maestro, un exgánster que exigía ser llamado solo así, había perdido una de sus manos en un incidente de bandas y, para usar cuchillos para hacer felices a las personas en lugar de tristes, abrió un restaurante de sushi. Aún así, poseía habilidades absurdas con los cuchillos. El maestro explicó que los cuchillos de cocina anchos hacían que la piel se contrajera rápidamente, dificultando sacar la hoja después de un golpe, mientras que los cuchillos de sashimi eran delgados y permitían estocar y retirar con facilidad. También dejó claro que cortar un pez era diferente porque el pez ya estaba muerto, y que un pez vivo ni siquiera permitiría cortar pan. De vuelta al presente, el brazo del hombre es cortado como si fuera mantequilla, comienza a gritar, a retorcerse y a quejarse del dolor, aterrorizado por Geoma y suplicándole que se mantenga alejado. Desesperado, comienza a huir, mientras el otro hermano permanece en estado de shock. El hermano herido llora pidiendo ayuda, pero antes de que pueda gritar de nuevo, su cabeza es cortada en dos. El hermano que queda con vida observa sin poder reaccionar, a sus pies cae la mitad del rostro de su hermano, separada del resto del cuerpo. Solo entonces entra en pánico y comienza a gritar. Geoma permanece inmóvil, como poseído. El hermano superviviente intenta convencerse de que aquello era solo un subespacio y que su hermano no estaba realmente muerto, pero aún así siente un miedo profundo. Se pregunta quién era ese hombre capaz de partir una cabeza en dos con un simple cuchillo y concluye que deberá ser extremadamente cuidadoso con esa hoja. Para él, su hermano perdió solo por haber sido descuidado. Luego se agacha y recoge el brazo cercenado de su hermano que yacía en el suelo, roba el guante del enemigo y se pone ambos, después activa la bendición de la resolución, que incrementa drásticamente su defensa, aumenta su capacidad de salto en un 200% y amplifica el poder de sus golpes. Ahora estaba acumulando 3 beneficios al mismo tiempo. El oponente cree que no importa de dónde venga ese cuchillo, porque ni siquiera un arma de rango S podría atravesar su defensa en ese estado. Mientras tanto, Guillaume sigue contando mentalmente los 30 segundos de duración, en ese momento quedaban 21. El hombre aprovecha una abertura y carga con todo, creyendo que Geoma estaba distraído, murmurando e ignorando la pelea, y decide que aplastará su cabeza de un solo golpe. Geoma, sin embargo, sigue contando, 7, 6, 5, y en ese instante el enemigo se da cuenta de que algo anda mal, ya está tendido en el suelo, con innumerables heridas punzantes repartidas por todo el cuerpo, como si hubiera sido golpeado por varias hojas al mismo tiempo. 3, 2, cuando el hombre finalmente muere, el tiempo se agota y el sistema anuncia que el efecto de la bendición que elimina el dolor ha terminado. El dolor regresa violentamente y Geoma comienza a gritar mientras aún sostiene el cuchillo. En la siguiente escena abre los ojos lentamente, confundido, preguntándose si está en un hospital. Cuando intenta incorporarse, un dolor intenso recorre su cuerpo. Alguien pasa rápidamente por la habitación solo para confirmar que ha despertado e informa a los demás. Poco después, nota rostros que nunca imaginó volver a ver, personas que 50 años antes habían aniquilado al ejército del rey demonio. 2 héroes de 7 estrellas estaban frente a él, los más fuertes de la humanidad, Siegfried y la directora de la academia, Medea. Se pregunta por qué figuras tan importantes estaban allí. Siegfried le pregunta su nombre y él se presenta como Geoma. El héroe va directo al grano, queriendo saber exactamente qué había hecho dentro del subespacio. Geoma recuerda la extraña sensación que sintió allí, claramente en ese momento no parecía que él mismo estuviera controlando su propio cuerpo. Nota que Siegfried ya tiene su espada preparada y entiende que no era buena señal ser el objetivo de ese hombre. Aún así, Geoma explica que incluso si era un subespacio, los hermanos habían ido demasiado lejos, admite que él también se excedió y afirma que aceptaría cualquier castigo. Siegfried lo observa en silencio, hasta que Medea rompe la tensión, regañando al viejo héroe por asustar al chico. Se sienta junto a Geoma y explica que fue Siegfried quien despejó sus meridianos obstruidos mientras estaba inconsciente. Bromea diciendo que cuanto más viejo se vuelve alguien, más terco se vuelve, y le pide a Geoma que al menos la mire, diciendo que le gustan los chicos tímidos. La situación deja a Geoma y a Siegfried visiblemente avergonzados. Geoma se pregunta por qué el maestro de la espada habría hecho eso por él y se da cuenta de que su cuerpo se siente mucho más ligero que antes. Medea explica entonces que revisaron las grabaciones del lugar donde estaba y confiesa que se conmovió al ver a Geoma protegiendo a una estudiante completamente indefensa, diciendo que parecía un príncipe, tal como siempre había soñado. Bromea llamándolo su pequeño héroe hasta que el emperador la interrumpe, pidiéndole que mantenga la dignidad. Ella recupera la compostura y deja claro que Geoma no sería castigado por lo que hizo. Los hermanos solo habían sido admitidos gracias a la influencia de sus poderosas familias y pronto serían expulsados de la escuela. Geoma se siente aliviado al pensar que no tendría que convivir con ese tipo de personas.
Sin embargo, el emperador revela que estaban allí por otra razón. Geoma se había convertido en el mejor estudiante de esa prueba. Ambos lo felicitan y él queda completamente conmocionado, ya que todo lo que quería era una vida pacífica y segura. Más tarde en la academia, Medea comenta que en 20 años como directora nunca había visto algo así. Ya en el presente, Guillaume declara que no quiere estar en el primer puesto. Ambos se sorprenden y Medea le pide que lo piense bien, explicando el peso de ser la estrella de la clase. Aún así, Geoma insiste en que no lo quiere. El emperador solo observa en silencio. Medea lo llama de nuevo y la escena vuelve al presente. Ella se burla del emperador preguntándole si está irritado porque Geoma tomó el lugar de su nieta. El emperador responde que no sería tan inmaduro y afirma que nada es más inmaduro que definir clasificaciones basadas en la influencia. La academia eligió al mejor estudiante y todos tendrían que aceptarlo. Geoma no poseía habilidades físicas excepcionales ni gran experiencia, pero aún así, para alguien de su edad, había logrado algo impresionante. El emperador recuerda claramente el gran tajo que había ejecutado. Los movimientos que vio en ese momento, realizados por Geoma, encarnaban plenamente la noción de habilidad que representaba la cúspide de la esgrima. Aún así, notó una incongruencia en los meridianos del chico. El cuerpo de Geoma no estaba lo suficientemente entrenado para sostener las técnicas que había demostrado. Parecía que había algo almacenado dentro de él, algo que no debería estar allí. Incluso a esa edad, el emperador de la espada seguía siendo competitivo, especialmente al observar a un estudiante de la misma edad que su nieta. Medea comenta que Geoma era en realidad bastante atractivo, especialmente por la forma en que eliminó a sus oponentes para salvar a una chica indefensa. Bromea diciendo que si tuviera 10 años menos, o quizá incluso ahora, podría darle una oportunidad. Luego cambia de tema y pregunta en qué estaba pensando el anciano. El emperador replica preguntando cómo los estudiantes de hoy se referirían a personas como ella. Medea lo provoca diciéndole que use esa cabeza brillante para pensar cómo llamarían a damas como ella. Él responde de manera directa y grosera, lo que la irrita profundamente y la hace golpear su taza contra la mesa. La escena cambia a Geoma, que camina hacia su nuevo grupo, la clase Lobo. Recuerda la razón de estar allí, ya que Medea decidió colocarlo en esa clase. Geoma incluso había pedido quedarse en la clase Tigre, pero Medea se negó de inmediato, explicando que colocar al mejor estudiante en una clase inferior dañaría la credibilidad de la academia. A cambio, prometió mantener su secreto y evitarle problemas con los ejecutivos de la institución. Geoma reflexiona que su intención siempre había sido completar sus estudios de forma segura en una clase inferior en lugar de enfrentar batallas constantes en una clase de alto nivel. La clase Lobo aún estaba dentro de lo que consideraba aceptable. Cuando entra al aula, todos lo miran, pero solo porque cerró la puerta de golpe. Por accidente, en cuanto se dan cuenta de que es un estudiante de admisión especial, todos lo ignoran por completo. Le resulta extraña la reacción y piensa que, si iban a ignorarlo, al menos podrían dejar de mirarlo. Aún así, concluye que eso significaba que Medea realmente había mantenido su secreto. Por primera vez siente que quizá podría tener una vida tranquila en la academia. En ese momento, la chica a la que había salvado se acerca para agradecerle, menciona la prueba y Guillaume confirma que la recuerda, encontrando extraño el uso de pronombres tan formales para alguien de su edad. Él responde que no había necesidad de agradecerle porque cualquiera habría hecho lo mismo, pero ella insiste en que aún así necesitaba darle las gracias. Geoma piensa que, en realidad, actuó para salvarse a sí mismo y no para salvarla a ella, y termina sintiéndose un poco hipócrita. Aprovechando el momento, se presenta como Kan Geoma y ella le responde que su nombre es Choe. Él dice que es un placer conocerla y comenta que es bueno tener al menos un rostro familiar en la misma clase. Choe está de acuerdo y dice que ella también se siente feliz por eso. Él reflexiona que no recordaba a Choe como un personaje del juego, pero considera que los personajes principales eran una minoría, así que quizá ella era solo un personaje secundario, igual que él. Geoma le pide que mantenga en secreto lo ocurrido durante el examen y Choe acepta, aunque parece querer pedir algo más, pero antes de que pueda continuar, el profesor ordena a todos que se sienten. Guillaume comenta que será mejor hablar después. El profesor lanza un libro sobre el escritorio y felicita a todos los estudiantes, diciendo que han sido elegidos para heredar el legado de un gran ancestro. Menciona el nombre de Valer Joaquín y afirma que todos deberían sentirse orgullosos. El profesor se presenta como Li Wan Bin, el instructor de la clase Lobo, y explica que, al ser el primer día, comenzarán con ejercicios básicos. Todos deben ponerse su equipo y presentarse en el área de entrenamiento en 30 minutos. Un estudiante pregunta cuál será el entrenamiento y Li Wan Bin responde que será algo sencillo, sin flexiones, abdominales ni sentadillas, ya que el ejercicio consiste en correr 10 vueltas alrededor del área de entrenamiento. Sin más preguntas, da por terminadas las instrucciones. Geoma piensa sarcásticamente si todos acabarán calvos después de ese entrenamiento. Luego se acerca al profesor, quien le pregunta qué desea y lo llama por su nombre. Geoma se sorprende al darse cuenta de que el profesor ya sabía quién era e intenta evitar el entrenamiento diciendo que no se siente muy bien.
El profesor responde que, como estudiante excelente, esa rutina ni siquiera lo hará sudar y, en tono provocador, incluso sugiere que podría ser un buen día para que Hyoma experimente un ejercicio digno de la clase estrella. Explica que la directora decidió que Hyoma siempre debería enfrentar una dificultad mayor que la de su propia clase. Al oír esto, Hyoma piensa con enojo en esa maldita anciana y, tratando de escapar de la situación, cambia de idea y dice que necesita ir al baño porque está desesperado. El profesor acepta de inmediato, elogiando su actitud ejemplar y diciendo que lo esperará en el área de entrenamiento. En la siguiente escena, Guillaume ya está corriendo, pero muy por detrás de los demás estudiantes, siente que no puede más, sus piernas están entumecidas y todo su cuerpo parece a punto de colapsar. Mantiene el ritmo repitiendo mentalmente sus pasos, tratando de no desmayarse. En cierto momento, Chloe aparece corriendo a su lado y le pregunta si está bien, ya que claramente no lo parece. Hyoma responde que está bien, aunque sabe que es mentira. Chloe le pregunta cuántas vueltas ha dado y él responde con duda que quizás 5. Cuando le pregunta cuántas ha dado ella, Chloe responde que ha completado 7. Hyoma se sorprende por la diferencia, pero Chloe lo anima diciendo que pronto podrá terminar y luego acelera y corre hacia adelante. Él piensa que ese maldito examen fue lo que destruyó completamente su cuerpo. En la siguiente escena, ya en su habitación, varias botellas de agua están esparcidas por el suelo y Guillaume termina de beber otra más, pensando que esto es el infierno. En solo una semana en la academia ya ha enfrentado demasiados problemas. Recuerda la primera vez que fue a la cafetería, cuando estaba muerto de hambre en la fila y notó la existencia de una máquina de tickets, la comida no era gratis. Incluso le pidió al personal de cocina que preparara su comida mientras iba a comprar el ticket, pero cuando vio los precios quedó en shock. En el gran menú de la pared leyó que el arroz con cerdo picante costaba 50.000. No podía creer un precio tan absurdo. Desde entonces, solo había estado bebiendo agua sin comer nada. Dominado por la frustración y el hambre, Hyoma lanza la botella contra la pared y piensa que debería haber aceptado el dinero que le ofrecieron sus padres. Hasta ese momento, sobrevivía solo con el agua más barata del campus y además había perdido las cenas suplementarias. Se envuelve en la manta tratando de olvidar el hambre mientras reflexiona, y sus pensamientos se dirigen a su propia bendición. En cuanto piensa en ella, el sistema aparece frente a él e informa que su nivel físico ha aumentado a 12 junto con su fuerza, y que las restricciones de la espada se han liberado parcialmente, permitiendo que la hoja que usa sea 2 centímetros más larga. Hyoma piensa que aún no es nada especial, pero reconoce que algo sí valió la pena. Al mirarse en el espejo, se da cuenta de que su cuerpo está mucho más definido y concluye que todo ese entrenamiento no fue en vano. Cree que esto puede ser resultado de la limpieza de meridianos realizada por el maestro de la espada y entiende que, a partir de ahora, evolucionar es esencial. Además, su bendición también está evolucionando, lo que significa que no estará atrapado para siempre con un cuchillo de sashimi y que, si sigue progresando, podrá usar una espada real en el futuro. Mira sus cuchillos y recuerda que durante la ceremonia de ingreso apenas podía sostenerlos, mientras que ahora puede empuñar una espada incluso sintiendo dolor. Se pregunta si ese es el verdadero efecto de su bendición y le resulta extraño sentirse orgulloso de sí mismo de repente. En ese momento, un ruido en la puerta interrumpe sus pensamientos y, al abrirla, encuentra a Chloe visiblemente nerviosa y tímida, preguntando si está interrumpiendo su descanso. Guillaume se sorprende por su presencia y se pregunta qué hace allí. Responde que no interrumpe nada, que solo estaba descansando un poco, y le pregunta cómo está. Chloe comenta que no lo ha visto en la cafetería durante una semana y le pregunta si se ha sentido bien. Él responde que simplemente no suele comer comida preparada por otras personas, aunque en realidad se está muriendo de hambre. Chloe dice que lo entiende y Hyoma le pide que no se preocupe por él, un poco avergonzado. Entonces Chloe lo invita a compartir sus provisiones de comida si no le molesta. Hyoma acepta de inmediato y le pregunta si realmente es eso lo que está sugiriendo, comentando que sabe cocinar razonablemente bien. Emocionado, comienza a caminar delante mientras Chloe corre tras él. Por primera vez en días, se siente genuinamente feliz de poder comer. Le pregunta dónde está su dormitorio y, en la siguiente escena, ya de noche, Chloe termina de comer el plato que él preparó y dice que estaba delicioso. Hyoma responde que se siente honrado de oírlo. Chloe comenta que cocinó muy bien y muy rápido, y dice que nunca había comido pescado preparado de esa manera antes. Él dice que revisará el refrigerador y nota que a ella realmente le gusta el pescado. Chloe responde que sí, ya que nació y creció en la costa. Hyoma dice que eso es genial, porque preparar pescado es su especialidad, y piensa internamente que por fin puede hacer algo en lo que es bueno sin sentir dolor en las manos. Con eso en mente, decide recordar un poco el pasado y prepara cuidadosamente un sashimi. El gran problema está en su bendición, ya que incluso usando un simple cuchillo de cocina puede activarla sin dificultad. Incluso le pregunta a Chloe si tiene un cuchillo más grande, explicando que todas las espadas que usó en combate tenían exactamente esa forma simple.
Su atención se desvía cuando Chloe le presenta una enorme katana y le pregunta si eso serviría. Aún así, decide quedarse con el cuchillo de cocina, creyendo que sería más eficiente usar la bendición de la espada y terminar todo en pocos segundos. Recuerda su vida pasada, cuando era llamado el mejor espadachín del país, y confía plenamente en que aún posee esa habilidad. Cuando activa la bendición del dios de la espada, la siguiente escena muestra que todo ya ha terminado, todo el proceso tomó solo 21 segundos. Desescamó el pez, cortó los huesos, retiró las vísceras y fileteó la carne con absoluta precisión. Para él, fue una verdadera obra de arte, prueba de que no había perdido el toque. Chloe se sorprende por el resultado y se pregunta cómo llegó a ser tan bueno cocinando. Él explica que una vez trabajó en un restaurante, pero nota su confusión al oír el término trabajo a medio tiempo y se da cuenta de que parece algo completamente ajeno a su realidad, concluyendo que no es ignorancia, sino simplemente una enorme diferencia social. Aún así, deja claro que está muy feliz de que ella haya disfrutado la comida. Como él cocinó, Chloe se ofrece a lavar los platos y él acepta sin darle importancia, mientras mira a la luna en el cielo, comienza a tararear distraídamente, incapaz de contener su buen humor después de haber comido bien. El momento se interrumpe por el sonido de un plato rompiéndose. Chloe es claramente torpe y se disculpa mientras deja caer todo. Guillaume piensa que tiene sentido, después de todo alguien tan rica como ella probablemente nunca necesitó lavar platos, mientras que él a su edad ya lo había hecho incontables veces. Entonces, desde uno de los estantes, un libro cae al suelo, parece un diario lleno de escritura, dibujos y pequeños detalles. Se pregunta si pertenece a Chloe y nota que la letra es delicada y está llena de pegatinas que transmiten una impresión suave y adorable. Su intención inicial es simplemente volver a colocar el libro en su lugar, pero la curiosidad lo vence y, al hojear algunas páginas, se da cuenta de lo amable que ella parece por dentro. Decide seguir mirando sin imaginar lo que encontrará y, en una de las páginas, su nombre aparece decenas de veces acompañado de las palabras te amo, escritas más de 80 veces. Al darse cuenta de esto, entra en pánico, sintiendo que ha cometido un error irreversible. En ese mismo momento, otro plato se rompe y Chloe se da la vuelta, atrapándolo y preguntando si está leyendo su diario. La siguiente escena explica cómo los héroes son respetados por derrotar demonios y cómo ese respeto crece aún más cuando alcanzan fama a escala global. Sin embargo, ese poder a menudo es usado de forma abusiva por ciertas facciones que oprimen a los débiles simplemente porque tienen autoridad. Para castigar a ese tipo de personas, una familia opera en las sombras, asumiendo ese rol silencioso y brutal. Esta familia es conocida como la Auditoría de Celicia. La Auditoría de Celicia se especializa en eliminar a quienes abusan de su poder. Los individuos nacidos en esta familia tenían sus mentes llevadas al límite desde la infancia, las emociones estaban prohibidas y cualquier muestra de debilidad era reprimida. Todos eran sometidos a entrenamientos extremadamente duros, convirtiéndolos en herramientas de asesinato, y muchos niños, incluidas niñas, sentían la sangre correr por las palmas de sus manos desde muy temprana edad. Chloe de Tora de Celicia observó estos entrenamientos desde pequeña y, en otra escena, aparece sosteniendo una katana mientras su abuelo le recuerda que no debe subestimar sus propias habilidades como asesina. Esas palabras se repitieron tantas veces que ella terminó aceptando conscientemente esa identidad. El entrenamiento distorsionó por completo su naturaleza, proyectando una profunda sombra sobre su corazón y, con el tiempo, su identidad se erosionó, dejando solo pequeños fragmentos de emoción. Fue durante esta etapa que Chloe ingresó a la Academia Joaquín, un lugar donde los estudiantes eran divididos en clases según su aptitud. A pesar de su talento extraordinario, los miembros de la Auditoría de Celicia, que prosperaban en las sombras, eran asignados deliberadamente a la clase común. Este era un acuerdo entre la familia y la academia, ya que ella necesitaba permanecer indetectable. Durante sus primeros años, la familia ya había eliminado por completo cualquier sentido de libertad y Chloe aceptó su destino como asesina sin cuestionarlo, creyendo que nada podría cambiar, hasta que conoció a un chico llamado Xiao Ma. Ella recordaba claramente la escena en la que Geoma enfrentó a quienes la atacaban, maldiciendo a los agresores y llamándolos psicópatas mientras corría para salvarla. En el subespacio eso no debería haber provocado una sensación real de muerte, ya que solo era una simulación. Aún así Chloe sintió un miedo genuino, aunque había sido entrenada para matar, ese momento fue diferente. Hacía mucho tiempo que ya había renunciado a peleas sin sentido, su entrenamiento siempre había tenido como objetivo eliminar solo a quienes realmente merecían morir, y en el fondo nada debería cambiar eso, era su destino. Aún así, algo inesperado podía suceder, algo capaz de sorprenderla, como un rayo de luz atravesando las densas nubes que cubrían su vida, una sensación que ardía desde el interior. Una espada empuñada por voluntad propia, distinta a la suya, no una hoja hecha para matar, sino una espada de autodefensa blandida con honor. En ese instante Chloe recordó un libro que había escondido bajo su almohada cuando era niña, la historia de una princesa y un príncipe que la salvaba, y entonces se dio cuenta de que había encontrado a su príncipe.
La narrativa que antes solo existía en las páginas ahora se proyectaba ante sus ojos, su pecho se oprimió y su corazón comenzó a latir con fuerza y, sin darse cuenta, los sentimientos reprimidos salieron a la superficie. Comprendió que aquello era amor. La escena regresó al presente, con Guillaume mirando a Choe, que ahora lo observaba con una mirada peligrosa. Él permanecía en silencio, completamente incómodo, pensando que estaba en problemas. Era la primera vez que enfrentaba una situación así durante la adolescencia, nadie había mostrado interés en él y solo ahora se daba cuenta de lo evidente que había sido todo. Ella lo había cuidado, lo había alimentado y eso debía haber sido una señal clara. Intentando escapar de la situación, comentó sobre la belleza de la noche, la luna en el cielo y lo feliz que había estado con la comida que ella preparó. Luego intentó despedirse diciendo que ya era hora de irse y que la vería al día siguiente. Fue en ese momento cuando Choe le preguntó si había visto algo, su mirada se desvió hacia el diario y él intentó fingir que solo era un libro de estudio, pero ella dejó claro que era un diario. Geoma entró en pánico al darse cuenta de que ella lo había notado y se preguntó cómo había podido verlo, comprendiendo que su comportamiento había cambiado por completo, la formalidad desapareció, reemplazada por una presencia intensa y extraña. Intentó negarlo, se contradijo varias veces, hasta que finalmente admitió que lo había visto. En ese instante Choe comenzó a desenvainar lentamente su katana, Geoma quedó en shock. Saltar por la ventana no era una opción, estaban en el cuarto piso y la caída sería mortal, la única salida era la puerta, pero estaba acorralado. Mientras ella arrastraba la katana hacia él, se convenció de que realmente pretendía matarlo, notó claras señales de inestabilidad, sus pupilas apenas se movían y sus ojos se veían vacíos, parecía un comportamiento obsesivo extremo. Antes había sido alegre y ahora parecía una persona completamente distinta, concluyó que él lo había provocado al leer el diario y que, si no resolvía la situación en ese momento, ella podría perseguirlo hasta matarlo. El aura que emitía era incluso más opresiva que la de los enemigos a los que ya se había enfrentado, la academia parecía volverse cada vez más peligrosa y necesitaba actuar. La bendición que elimina el dolor había sido usada solo durante 21 segundos, lo que significaba que aún quedaban 9 disponibles. El cuchillo de Sasimi estaba demasiado cerca de Choe, haciendo imposible alcanzarlo, así que tomó lo primero que encontró, un cúter. Cuando Choe avanzó con la katana, él apretó con fuerza el cúter, decidido a terminarlo de inmediato, aunque era una hoja pequeña, no tenía otra opción. El sistema le informó que ese tipo de situación aumentaba su resiliencia mental, otorgando intimidación temporal a sus acciones, y la bendición del dios de la espada se activó. Ambos se enfrentaron, uno con una katana y él. Otro con un simple cúter. Geoma notó el largo cabello de Choe y llegó a una sola conclusión, tal vez sería necesario cortar un poco. La siguiente escena solo mostró el sonido de los cortes atravesando el aire. Cuando todo terminó, Choe despertó en su cama aún confundida, se levantó buscando a Geoma e intentando entender a dónde había ido, su último recuerdo era el mirando la luna. Cuando buscó su katana y la vio en su lugar, se sintió aliviada, sabía que siempre perdía el conocimiento al blandir una hoja y recordó las palabras de su abuelo, quien decía que no debía preocuparse cuando eso ocurriera, que no negara su talento como asesina y que siempre olvidaba por completo lo que hacía en esos momentos. Hundió el rostro en la almohada, reprochándose haberse desmayado, y en ese instante su cuerpo se calentó, lleno de timidez al pensar en Geoma, se preguntó si habría dicho algo extraño antes de perder la memoria. Fue entonces cuando notó el cúter en el suelo y, confundida, intentó entender por qué estaba allí, al instante siguiente se dio cuenta de que su cabello era más corto. Él había usado el cúter para cortarle el pelo y además Geoma había recogido todo el cabello cortado y lo había tirado a la basura. Cuando Choe se dio cuenta de eso más tarde, pensó que él era realmente una persona muy amable. Antes de que ese recuerdo se desvaneciera, decidió registrar todo en su diario y una vez más escribió que amaba mucho a Guillaume, repitiendo cuidadosamente ese sentimiento como si quisiera grabarlo en su propia memoria. Mientras tanto, afuera, Geoma estaba arrodillado vomitando, pensó que de alguna manera había logrado escapar de esa absurda situación y lo que más le impresionó fue que solo había usado 5 segundos de la bendición. El esfuerzo, sin embargo, volvió a revolverle el estómago y sintió como si toda la cena que había comido estuviera regresando. Después de vomitar hasta no tener nada más, se sentó en un banco cercano para descansar. Estaba débil, tenía hambre otra vez y comenzó a reflexionar seriamente sobre quién era realmente Choe. Su esgrima había sido perfecta, el ataque que había intentado ejecutar apuntaba directamente al corazón, una técnica típica de asesinos experimentados. Si lo hubiera tomado por sorpresa, habría muerto en ese instante. En el momento en que sintió su vida amenazada, Geoma reaccionó por instinto y apuntó a su cuello. Afortunadamente el cúter era demasiado corto para causar algo fatal y solo resultó en el cabello cortado. Creyó que al limpiar todos los rastros no tendría problemas después, aunque no estaba completamente seguro. Mantener la paz en ese lugar parecía más difícil de lo que había imaginado y ser una persona ordinaria en ese entorno era sorprendentemente complicado. Pensó en cómo, cuando terminó atrapado en ese juego maldito, no tenía ninguna ambición, y aún así, usando solo un cuchillo de sashimi,
Había alcanzado un nivel absurdo en la esgrima que parecía imposible incluso para la imaginación más creativa. Al final, todos tenían algo en lo que destacaban y, en su caso, eso se combinaba con una bendición milagrosa. La protección divina era, después de todo, la regla de ese mundo. El protagonista de ese juego también poseía una bendición, además de la bendición del valor de Joachim, el héroe legendario, había otra bendición considerada legendaria. Geoma recordaba que eso formaba parte del juego original, cuyo contenido era simple, salvar el mundo de los peligros del rey demonio. El protagonista también poseía una espada legendaria llamada Farida, un arma que elegía a su propio maestro. En contraste, Geoma solo podía usar un cuchillo de sashimi, lo que lo obligaba a contenerse en todo momento. Intentó convencerse de que nada de eso era real, que solo eran personajes dentro de un juego, incluso olvidó cuál había sido su objetivo inicial. Aún así, surgió una duda, ¿había realmente alguien ordinario en ese mundo? Ya había renunciado a intentar identificar quién era o no el verdadero protagonista, al menos ahora sabía cómo sobrevivir en ese juego. Ya había pasado una semana desde que había comenzado a estudiar en la academia y, según la historia original, ese era el momento en que el protagonista recibiría su bendición tras llegar tarde a la inscripción. La narrativa comenzaba a avanzar. Geoma conocía la estructura general de la historia, pero no sabía cómo terminaba, aunque saberlo sería solo un extra. Pasara lo que pasara, pensaba seguir el flujo principal, lo que significaba renunciar a atajos y ventajas. Recordaba que en el segundo semestre del tercer año la historia se volvía mucho más oscura, las tribus demoníacas comenzaban a actuar, persiguiendo al protagonista y obligando a la academia a responder. La situación escalaba rápidamente hasta culminar en una guerra total entre humanos y demonios, y al final todo se convertía en un enorme cliché. En su vida pasada, Geoma había considerado ese giro completamente absurdo, él solo quería vivir una vida escolar pacífica en el juego, pero de repente todo colapsó, y por eso terminó borrándolo. Ahora, al pensar que una guerra realmente ocurriría en ese mundo, surgió un miedo genuino, no quería morir en esa guerra y aún tenía 3 años para prepararse. En ese momento necesitaba un objetivo realista, volverse lo suficientemente fuerte para sobrevivir. Creía que la mayoría de las historias terminaban bien, así que tal vez su destino no sería tan malo, su enfoque sería únicamente protegerse a sí mismo y evitar la muerte cuando comenzara la guerra. Para lograrlo, entrenaría de la forma más discreta posible, porque si llamaba demasiado la atención podría terminar siendo empujado al frente de batalla, algo que necesitaba evitar a toda costa. Además, debía restringir el uso de la bendición del dios de la espada, ya que su poder era enorme pero el desgaste físico y mental no valía la pena. Mientras pensaba en esto, comenzó a analizar la pantalla del sistema observando los detalles de sus habilidades y algo llamó su atención. Había nuevos contenidos distintos del juego original, cuerpo, mente y equipo aparecían claramente, pero también había algo llamado asimilación junto a 3 iconos marcados solo con signos de interrogación. Confundido, Geoma decidió tocar la pantalla del sistema para entender qué significaba eso, pero el sistema le informó que las condiciones aún no se habían cumplido para acceder a esas funciones. Concluyó que no era importante por el momento, ya que otra cuestión había surgido en su mente relacionada con el extraño don que había recibido, y además necesitaba con urgencia entrenamiento físico y un arma nueva. El mayor problema era el límite de solo 30 segundos para usar la bendición que elimina el dolor, y para evitar riesgos necesitaba entrenar con una espada que no cumpliera las condiciones de la bendición del dios de la espada. Afortunadamente, al mes siguiente habría una práctica oficial de exterminio de monstruos y la recompensa para los participantes sería Murasame, un arma de rango B, si podía usarla bien, eso ya sería suficiente para su graduación. Esperaba que esa espada no funcionara en conjunto con su bendición, porque eso le daría más control. Al pensarlo bien, se dio cuenta de que tenía muchas más cosas que hacer de lo que había imaginado. Fue entonces cuando alguien llamó su atención, era Abel, la nieta del emperador de la espada, quien afirmó que ese lugar le pertenecía y se veía sudorosa, como si acabara de regresar de una larga caminata. Geoma la miró por instinto y ella le devolvió la mirada, él dio un pequeño paso atrás intentando evitar conflictos, pero ella le pidió que se apartara aún más, y él obedeció pensando que no debía haberla mirado así. Abel aclaró que no necesitaba irse por completo, solo moverse un poco. Geoma encontró extraño que alguien reclamara un banco público, pero decidió no discutir. Su objetivo era cortar toda posible conexión con la heroína de ese juego. Notó que Abel intentaba refrescarse y apartó la mirada, sintiéndose un poco avergonzado. Pensó que la apariencia de todas las heroínas del juego había sido diseñada para atraer la atención y reconoció que ella era realmente muy hermosa. De repente, Abel comentó que ese era el mejor lugar para observar las estrellas y Geoma se sintió irritado internamente al darse cuenta de que ella había iniciado una conversación. Se preguntó si esa era realmente la Abel que conocía del juego, la nieta del emperador de la espada, y tampoco entendía por qué alguien como ella hablaría con un estudiante pobre como él. Sin previo aviso,
Abel le preguntó si su arma principal era una espada. Sorprendido, Guillaume quiso saber cómo había llegado a esa conclusión, y ella explicó que su abuelo le había enseñado que un espadachín siempre llevaba una mirada particular. Luego le ofreció su propia espada para que la probara. Geoma se negó, diciendo que no estaba interesado, y comenzó a preguntarse si ella estaba bien, ya que la situación no coincidía con el personaje que él conocía. Abel entonces le preguntó si sabía quién era ella. Geoma pensó que ella lo encontraba sospechoso y reflexionó que prácticamente todos en esa escuela la conocían, por lo que respondió que solo la conocía superficialmente. Ella afirmó que, en cambio, no sabía quién era él, lo que lo dejó confundido, incapaz de entender el propósito de esa conversación, y comentó que era un poco cliché que él la conociera pero ella no supiera quién era él. Geoma se preguntó si realmente necesitaba presentarse con su nombre a cada persona que conocía. Abel respondió que nunca se sabía, porque incluso podría ser un espía del rey demonio infiltrado como estudiante, y después de todo, que explicaría que alguien estuviera solo de noche sentado en un banco en ese lugar. Pensándolo bien, Geoma reconoció que tenía algo de sentido. Luego le preguntó por qué ella estaba allí y Abel respondió que estaba entrenando, algo obvio para ella. Él comentó que también estaba entrenando, lo que despertó su curiosidad. Cuando ella preguntó qué tipo de entrenamiento era, él respondió que era entrenamiento de respiración. En ese momento Geoma notó heridas en las manos de Abel, ella se avergonzó y las ocultó rápidamente, pero él comentó que era extremadamente diligente. Abel estuvo de acuerdo, diciendo que tenía que serlo, ya que como miembro de la familia Nibelung cargaba con un peso enorme, pues las personas de ese linaje debían ser perfectas en todo momento y no podían mostrar debilidad bajo ninguna circunstancia. Comentó que ese año no había sido la mejor estudiante y que, por primera vez, había perdido contra alguien. Eso no la entristeció, al contrario, una pequeña sonrisa apareció en su rostro y para ella incluso fue un alivio. Aún así, sentía una gran curiosidad por saber quién era la persona que la había derrotado, porque tenía la intención de aplastarla la próxima vez. Al escuchar eso, Geoma casi sintió ganas de vomitar otra vez y se preguntó si realmente tenía que llegar tan lejos. Abel respondió que era una cuestión de orgullo y dijo que le había preguntado a su abuelo quién había quedado en primer lugar, pero él se había negado a responderle. Para ella era imposible aceptar vivir en segundo lugar sin al menos saber quién era el primero. De repente Abel se dio cuenta de que estaba diciendo todo eso a alguien que ni siquiera conocía. Geoma le preguntó entonces por qué le estaba contando todo eso y ella respondió que era porque él parecía débil, no se debía mostrar misericordia con los fuertes, sino ser amable con los débiles. Ese era el lema de la familia Nibelung, explicó. Dijo que todos en su clase eran extremadamente talentosos y que, por eso, no tenía amigos. Al oír esto, Geoma finalmente entendió por qué el protagonista del juego la odiaba. Abel se estiró lentamente y decidió que ya era hora de regresar a su habitación, comenzó a darse la vuelta para irse, pero de repente se detuvo, claramente irritada, y antes de marcharse exigió saber si él pensaba decir su nombre o no. Guillaume respondió que no estaba realmente de humor para eso, dando por terminado el asunto. Al día siguiente, ya en el aula, Geoma notó que su vida escolar se había vuelto un poco más tranquila en los últimos días. Chloe hizo amigos rápidamente en la clase, integrándose con facilidad en el grupo, mientras él empezó a fingir que siempre estaba ocupado, evitando mirarla directamente. Cuando las nuevas amigas de Chloe descubrieron que él había ingresado por admisión especial, comenzaron a burlarse de él, pero eso no le molestó en absoluto. Además, no era el único estudiante especial en esa clase y otros en situaciones similares también evitaban interacciones innecesarias. Pensándolo con más calma, Geoma concluyó que estar en una clase inferior había sido una elección mucho mejor para él. En ese punto exacto de la historia del juego, las clases Estrella y Dragón ya estaban formando alianzas, o más bien facciones, y solo pensarlo le daba pereza, al menos ahora podía comer en paz. La directora le había concedido una tarjeta ilimitada por ser el mejor estudiante, una verdadera tarjeta de miembro de la academia, y aún no había podido agradecérselo en persona porque no se habían encontrado desde entonces. Aún así, había llegado a apreciarla mucho sinceramente, creyendo que lo merecía, ya que estaba cumpliendo todo lo que se esperaba de un estudiante ejemplar y aún así no estaba causando grandes impactos en la situación general de la academia. Si continuaba así durante los próximos 3 años, alcanzaría el futuro pacífico que deseaba. Durante la siguiente clase, el profesor explicó que 700 años atrás, durante la primera guerra entre humanos y demonios, el héroe Joaquín Bodor se dio cuenta de la necesidad de entrenar héroes para las futuras generaciones y, por eso, fundó una academia junto con sus 7 discípulos. El profesor dejó claro que este contenido entraría en el examen y que todos debían familiarizarse con la historia. Geoma conocía razonablemente bien esa narrativa. Joaquín Bodor, el héroe legendario y fundador de la academia, había luchado contra los demonios durante 20 años, enfrentándose al comandante del primer ejército demoníaco, Lican, la mano derecha del rey demonio, y había salido victorioso de ese enfrentamiento. Esa escena solía representarse como 2 haces de luz cruzándose en el campo de batalla,
pero en esa batalla Joaquín perdió uno de sus brazos, lo que le impidió seguir participando directamente en la guerra. El mundo se hundió en el caos, los gritos y la sangre, ya que la victoria contra los demonios seguía siendo incierta. Por eso, humanos y demonios finalmente establecieron una tregua durante la Primera Guerra. Fue después de ese acuerdo que Joaquín Ballard fundó la Academia Joaquín con el objetivo de preparar a las futuras generaciones. El profesor explicó que esa tregua dio origen al Tratado de No Agresión entre ambas razas, asegurando 700 años de paz, y algunos estudiantes incluso bromearon preguntándose si habría una nueva guerra en el siglo actual, aunque nadie parecía realmente preocupado. Geoma, sin embargo, reflexionó profundamente sobre esos 700 años de paz. Era el único que sabía que la primera grieta en esa falsa tranquilidad no estaba lejos y que era natural que todos se hubieran acostumbrado a la serenidad sin imaginar lo que se acercaba. En la siguiente escena, Geoma estaba hablando con Medea y sintió el impulso de contarle todo lo que estaba a punto de suceder, pero no sabía cuáles serían las consecuencias. Aún así, ella no ocultó su deseo de dejar la administración de la escuela lo antes posible. Geoma recordó que Medea había sido la primera en percibir la anormalidad del mundo gracias a su bendición conocida como la poeta, y también la primera entre los 7 héroes en ponerse en peligro para proteger a los estudiantes. No había jugado mucho a ese juego, pero recordaba haber visto un spoiler importante: Medea había sido la primera heroína sacrificada por el rey demonio. Ya había presenciado esa escena en el pasado y ahora se preguntaba si debía advertirle o no sobre el destino que la esperaba. De vuelta en el aula, el profesor terminó la lección pidiendo a todos que estudiaran para el examen, y fue entonces cuando surgió un alboroto al frente del salón con varios estudiantes reuniéndose. Geoma encontró extraño el movimiento hasta que notó la fecha: era 5 de mayo, el día en que alguien estaba a punto de entrar a la clase. Si su memoria no fallaba, ese era el día en que aparecía el personaje principal de ese mundo, Leon von Reinhardt, y a partir de ese momento los 700 años de paz comenzarían a resquebrajarse. Geoma pensó que el rostro de ese bastardo era realmente irritante, ya que al final todas las chicas terminaban enamorándose de él. Incluso reflexionó que, si ese fuera un juego para adultos, alguien ya habría matado a Leon hace mucho tiempo. Aún así, intentó mantener pensamientos positivos, pues incluso las otras protagonistas femeninas de ese mundo habían sido creadas para girar a su alrededor: Rachel, la santa de la lanza, Sakira Yojo, la hija del maestro del arco, y Abel von Nibelung, la nieta del emperador de la espada, formaban parte del grupo principal del juego. Todas orbitaban alrededor del protagonista, lo cual era un poco irritante pero inevitable. Leon era el protagonista de esa historia, así que todo comenzaría a girar en torno a él desde ese momento. Geoma pensó que estar en la misma academia que ese tipo era como un reclutamiento involuntario y que ya era la segunda vez que se veía envuelto en algo así. Ni siquiera Joaquín había logrado más que sellar al primer comandante del infierno, así que cuán fuerte debía ser realmente el rey demonio. Aún así, el protagonista del juego no perdería, y si lo hiciera sería algo completamente absurdo. De repente, Leon lanzó una mirada en su dirección y esbozó una leve sonrisa. Guillaume se sobresaltó por un momento, pero pronto se calmó pensando que solo era un juego y que el protagonista se encargaría de todo. No era su problema. Aún así, pensó que el rostro de Leon era extrañamente convincente, casi inspirador, al punto de casi hacerlo querer luchar contra demonios en ese mismo instante. En ese momento alguien lo llamó. Más tarde esa noche, en el campo de entrenamiento, Guillaume practicaba con una espada más larga y se dio cuenta de que la idea había funcionado, ya que una hoja muy larga no activaba su bendición porque aún era débil. Al menos así podía aprender lo básico del uso de una espada china. Entonces recordó que quien lo había llamado antes era Chloe. Ella le había preguntado si había hecho algo mal. Geoma quiso decir que casi le había cortado la cabeza, pero no quería generar ese tipo de tensión ahora, así que simplemente dijo que no había pasado nada y que solo se sentía un poco culpable, lo cual pareció tranquilizarla. Mientras tanto, Geoma reflexionó sobre quién era realmente esa chica. Incluso inconsciente, su espada casi lo había atravesado. Ella parecía portar un instinto asesino aterrador con una aura extremadamente pesada y, para él, era claramente más peligrosa que los brutos a los que se habían enfrentado al principio. Poco después, Chloe preguntó si Guillaume no haría nada esa noche y sugirió que cenaran juntos otra vez, diciendo que quería cuidarlo, o mejor dicho, cocinar para él. Admitió que no era muy buena, pero quería intentarlo por su bien. Geoma pensó en la palabra cena y recordó que ella casi lo había matado la última vez, pero su mirada era tan linda e insistente que se sentiría mal rechazándola. Aún así, pensó que aceptar la invitación podría significar despertar dentro de un congelador al día siguiente. En lugar de eso, pidió un favor, diciendo que había algo que solo ella podía hacer por él. Chloe se emocionó con la idea de ser la única capaz de hacerlo y quiso saber de qué se trataba, y Geoma le pidió que le enseñara esgrima. En el presente pensó que había necesitado un instructor durante mucho tiempo y que esa también era una excusa perfecta, ya que Chloe era extremadamente poderosa. Aún recordaba un video que había visto la noche anterior sobre cómo sobrevivir a una yandere y decidió probar si funcionaría.
Cuando ella apareció para entrenar, estaba bien vestida y preguntó si él ya había llegado. Geoma ni siquiera se había dado cuenta de que ella estaba allí. Chloe dijo que había llegado a las 6:30, lo que le pareció extraño porque él pensaba que la cita era a las 8, y terminó mirándola fijamente. Chloe se puso tímida y preguntó si había algo extraño en su ropa. Él respondió que no, que todo estaba bien, aunque Guillaume notó algo que antes no había podido ver por el uniforme. Chloe tenía muchos músculos bajo la ropa. Aún así, pensó que ese día se veía bastante linda. Le entregó una espada de madera y Chloe se confundió, preguntando si no usarían una espada real. Geoma se sorprendió por la idea y explicó que solo era entrenamiento, sin necesidad de armas reales. Ella se sintió incómoda y comentó de forma extraña que él era muy amable. Geoma ya estaba mentalmente preparado con sus lecciones sobre cómo tratar con una yandere, pero cuando Chloe probó la espada, una enorme explosión de energía se expandió, haciendo incluso que el aire temblara. Se preguntó cuán fuerte era realmente ella y, comparado con eso, él se sintió muy débil, aunque al menos su bendición no se había activado. Abrió la ventana del sistema para comprobarlo de nuevo y la longitud de la espada seguía siendo demasiado grande para él, y su habilidad no podía manejar ese tipo de hoja. Analizó la situación y reflexionó que las bendiciones funcionaban con la experiencia, aumentando de nivel con el tiempo. Sin embargo la suya parecía tener efectos adicionales. Se preguntó si eso era normal, pero decidió que tendría que averiguarlo más adelante. Chloe notó que estaba pensando demasiado y se preocupó un poco. Geoma se disculpó, pensando que solo él podía ver la ventana del sistema y que para cualquiera más debía parecer un loco, mirando y tocando la nada. Geoma le pidió sinceramente a Chloe que se lo tomara con calma, explicando que era la primera vez que practicaba de verdad. Ella aceptó y dijo que sería suave con él. Después de eso, él preguntó si podían comenzar finalmente el entrenamiento y adoptó su postura. Geoma pensó que en su vida pasada todo lo que había aprendido provenía de la experiencia práctica. Para él, ver no era suficiente, era necesario sentir para dominar algo de verdad. No bastaba con entregar solo una parte de uno mismo, había que estar dispuesto a sacrificarlo todo. Esa mentalidad explicaba por qué se había adaptado tan bien a la academia, pues provenía de un entrenamiento que había comenzado desde su juventud. Mientras Chloe se preparaba, Guillaume notó que sus manos sudaban y que su postura se sentía extraña, aún así recordó que el golpe final siempre debía alcanzar al oponente. Al instante siguiente, Chloe avanzó sin ceremonia alguna, el ataque fue demasiado rápido y casi alcanzó su cuello, y Guillaume solo logró esquivarlo con enorme dificultad. Pensó que ella había dicho que iría con calma. Cuando Chloe cambió su agarre, Geoma apenas pudo mantener la espada levantada, su cuerpo temblaba por el esfuerzo, creyó que finalmente se había ajustado a la postura correcta, pero en ese mismo momento Chloe ya había saltado y estaba sobre él, seguía siendo extremadamente rápida. Aún así, se preguntó por qué había retrocedido instantes antes. Las espadas chocaron y la fuerza del golpe de Chloe fue tan grande que agrietó la espada de entrenamiento de Geoma. Ella continuó atacando sin pausa, golpe tras golpe, cada impacto más pesado que el anterior. Geoma sintió que había llegado a su límite y necesitaba una apertura, cualquier oportunidad para contraatacar, pero antes de que eso ocurriera su espada se partió completamente en dos. En ese momento Chloe pareció volver un poco a la normalidad y se disculpó, diciendo que había intentado ser lo más suave posible, pero terminó rompiendo su espada. Geoma permaneció inmóvil y Chloe encontró extraña esa reacción, intentando entender qué estaba ocurriendo, entonces lo comprendió y quedó impactada. La espada se había roto, volviéndose más corta, y eso había activado la bendición del dios de la espada. El sistema advirtió que el arma había sido dañada y que el nivel de humanidad de Guillaume estaba disminuyendo. La bendición del dios de la espada fue activada a la fuerza. Luego el sistema le informó que aquello se debía a un error y que el supresor de fuerza había ajustado la personalidad del objetivo, en este caso Guillaume. De repente su percepción cambió por completo y se encontró dentro de una simulación de su vida pasada, preguntándose por qué había regresado a la cocina. Sobre la tabla de cortar había un pez esperando ser fileteado. Comenzó a elegir una herramienta. Un cuchillo grande no serviría porque era inapropiado y generaría un error. Una katana tenía aún menos sentido, no cortaría un pez con eso. Entonces encontró el arma perfecta. Un cuchillo de sashimi. Se sentía extraño, pero lo aceptó. Comenzó a cortar el pez, dejando que todo ocurriera como debía, con movimientos precisos y mecánicos, como si fuera una marioneta controlada por algo más. El sistema advirtió que la personalidad del protagonista había sido alterada a maligna. Afuera, Chloe preguntó si estaba bien, pero Guillaume se movía rígidamente, casi como un zombi, y de repente se lanzó hacia ella a una velocidad extrema. Chloe apenas logró bloquear el ataque, pero la fuerza fue tan grande que trastabilló, y Geoma la envió volando, estrellándola contra la pared y haciéndola escupir sangre. Chloe se dio cuenta de que él era completamente distinto a antes y, cuando intentó clavarle la espada, ella logró esquivarlo por puro instinto. Geoma estaba totalmente fuera de control y un solo ataque fue suficiente para dejarla casi incapaz de moverse.
No entendía qué había pasado, solo que algo estaba terriblemente mal. Intentó detener el entrenamiento y le pidió que parara, sin darse cuenta de que Geoma ya no la estaba escuchando. Él avanzó de nuevo y Choe sintió que no podría esquivar ese ataque. Desesperada, le suplicó que recuperara la razón y gritó su nombre. En ese momento Geoma regresó a la simulación y se preguntó qué estaba ocurriendo. Se dio cuenta de que el pez que estaba intentando cortar estaba vivo y ese pez representaba a Choe, que estaba gritando su nombre. Confundido, se preguntó por qué el pez gritaba Geoma y entonces vio su reflejo en la hoja del cuchillo. Lo entendió, él era el rey Geoma. Aún sin saber dónde estaba, la simulación se hizo añicos y se encontró frente a Choe herida, suplicándole que se detuviera en el último instante. Geoma arrojó la espada lejos antes de alcanzarla. Choe se dio cuenta entonces de que había recuperado la cordura y dijo que sería mejor detenerse por ese día. Preguntándole si estaba bien, él simplemente le dio las gracias por el entrenamiento y se fue sin decir nada más. Algún tiempo después, Choe caminaba sola tratando de entender lo que había sucedido. La sensación que había experimentado era la misma que cuando Guillaume mató a los dos hermanos durante la ceremonia de ingreso. Aquello mostraba sus verdaderas capacidades. Él era extrañamente poderoso y Choe sabía que lo que había usado no era una técnica, sino puro instinto. Incluso de forma inconsciente había activado su bendición y ella ni siquiera había podido luchar en igualdad de condiciones, había sido completamente dominada usando solo la mitad de una espada de madera. Siempre había sabido que Geoma era fuerte, pero nunca imaginó que lo fuera a ese nivel. En ese momento alguien la llamó, diciéndole que se veía feliz ese día. Era Nax Arer, de la familia Aditor, un estudiante de segundo año de la clase Tigre. Chloe reconoció de inmediato a su hermano mayor y Nox le preguntó si había entrado a la academia para involucrarse con alguien ordinario, pero Chloe le pidió que no hablara de Geoma de esa manera. Nox comentó entonces que ahora ya sabía su nombre y dijo que vigilaría a ese tal Geoma. Chloe se giró y afirmó que si todos los miembros de la familia auditora vinieran, nadie podría matar a Geoma. Nox siguió observando, repitiendo el nombre en su mente mientras se preguntaba cuándo se marcharía. Después de eso, la narración se trasladó a la mente de Guillaume, pensó que necesitaba aclarar algunas cosas, el poder que le habían dado estaba lejos de ser una bendición, se sentía mucho más como una maldición. No podía confiar en la bendición del dios de la espada y, por eso, intentó buscar nuevas armas y otros caminos, pero ese poder seguía persiguiéndolo, hasta que finalmente tomó el control del cuerpo de Geoma, como si el dios de la espada se burlara de sus esfuerzos. Durante ese momento no sintió dolor, sino placer, un placer corrupto y embriagador. La bendición jugó con él como una marioneta atada por hilos invisibles, susurrando palabras dulces en su mente: corta, mata, destruye. Terminó abandonando su propio cuerpo, pero los gritos desesperados de Choe, llamándolo una y otra vez, lo trajeron de vuelta al reconocer quién era. El mundo fragmentado se recompuso y, por instinto, arrojó la espada de madera, que parecía pegada a su carne y huesos, creyendo que era la mejor decisión. La chica que casi lo había matado poco antes, Choe, fue la misma que lo sacó de ese frágil estado de conciencia. Guillaume estaba molesto. Porque la espada se había roto, pero sobre todo sentía gratitud, salió rápidamente de la sala, temiendo que la bendición se activara de nuevo. Aún así, la duda permanecía, ¿sería capaz de controlar ese poder la próxima vez? Ese don que se sentía más como una maldición ya había cobrado un precio en su vida, algo con lo que tendría que lidiar para siempre. Geoma no quería eso, solo deseaba una vida normal. Creía que podría resolver los problemas poco a poco a medida que aparecieran, pero se dio cuenta de que había algo dentro de él, algo que consumía su razón y su sentido de identidad. Eso no era una bendición, era una maldición que quería devorarlo por completo, una habilidad que jamás debió haber sido concedida. 3 días después, la escena se traslada a la clase Lobo. Chloe hablaba con algunas compañeras, pero se la veía visiblemente desanimada, preguntándose dónde estaba Guillaume. No podía contactarlo porque no tenía su número ni ningún otro medio de comunicación, se arrepintió de no haberlo pedido antes, incluso fue a su dormitorio y llamó a la puerta, pero solo escuchó gemidos de dolor como respuesta. Temiendo que pudiera odiarla si insistía, decidió marcharse. Aún así, comenzó a observarlo desde lejos, y cada vez que Geoma se quedaba pensativo con la barbilla apoyada en la mano, ella lo miraba en silencio. Ni siquiera sabía cuántas veces lo había observado en secreto en un solo día, era muy cuidadosa al hablarle para no parecer molesta. Al principio creyó que se había enamorado porque él había arriesgado su vida por ella, pero quizá eso solo era una excusa, la verdad era que lo extrañaba profundamente. A la mañana siguiente el día estaba muy nublado, el profesor entró al aula irritado, pidiendo silencio y preguntando si habían entrado en esa prestigiosa escuela solo para causar problemas. Debido a la lluvia, el entrenamiento fue cancelado y la clase se quedaría en el interior. Aún así, el profesor mostró preocupación por Geoma, que no había aparecido en los últimos días, pero creyó que su estudiante favorito debía tener una buena razón para ello. Decidió esperar pacientemente, como un buen educador, hasta que alguien abrió la puerta del aula, se sorprendió al ver a alguien entrar tan tarde y ya estaba a punto de quejarse con irritación, pero se detuvo al darse cuenta de que era Geoma.
El profesor notó de inmediato su mirada vacía, no había vida alguna en sus ojos. Chloe se levantó preocupada al verlo, pero Geoma simplemente se disculpó por llegar tarde. El profesor respondió que no pasaba nada y le pidió que se sentara. Los demás estudiantes comenzaron a murmurar, preguntándose si Geoma siempre había tenido esa aura tan extraña, ya que para un estudiante de admisión especial parecía demasiado aterrador. La atmósfera del aula se volvió pesada e incómoda. Durante el descanso, los estudiantes salieron a comer y Chloe fue a hablar con Geoma, le preguntó si estaba bien y qué había pasado. Geoma respondió que no era nada grave. Chloe insistió diciendo que había faltado varios días y que había estado preocupada, preguntando si había sido por el duelo entre ellos. Geoma explicó que solo se había enfermado un poco y le agradeció su preocupación. Chloe se mostró visiblemente avergonzada y dijo que, si eso era todo, se sentía muy aliviada. En el fondo, Guillaume sabía que ella no creía del todo esa explicación, y era comprensible, porque durante los últimos 3 días había pasado por algo parecido a síntomas extremos de abstinencia, quedando mentalmente exhausto, apenas podía levantarse de la cama para comer, pasó los días acostado rezando para que las convulsiones se detuvieran. El dolor era mucho peor que cualquier cosa que hubiera sentido antes, peor incluso que el precio de usar un arma rota. Cuando se miró en el espejo, su apariencia parecía la misma a simple vista, pero su rostro estaba más hundido y algunos mechones de cabello se habían vuelto blancos. Ese había sido el castigo de un dios. Geoma se dio cuenta de que Chloe parecía sentirse culpable por todo lo ocurrido, lo cual tenía sentido, pero decidió dejar el asunto atrás. Entonces, recordando la cena que Chloe había mencionado antes, le preguntó si la invitación seguía en pie. Chloe se sonrojó intensamente y le preguntó si de verdad quería cenar con ella. Geoma confirmó, diciendo que quería probar su cocina, y Chloe se emocionó, empezó a saltar de alegría y dijo que haría su mejor esfuerzo. Le preguntó qué le gustaría comer y Geoma respondió que quería pescado otra vez, recordando que la última vez había terminado vomitando todo y que además el pescado era muy caro en ese lugar. Antes de que la conversación continuara, sintió algo extraño acercándose y tanto él como Chloe miraron en la misma dirección. Era Nox, su hermano, exudando un aura asesina intensa, y Geoma notó que Chloe estaba visiblemente alterada. Le preguntó si sabía quién era él, y Geoma dio un paso al frente diciendo que, si Nox quería decir algo, podía hablar directamente en lugar de quedarse mirando. La mirada de Nox era letal y Geoma se preguntó qué estaba mal en esos ojos. Chloe se colocó rápidamente entre ambos y le pidió a Guillaume que no hablara con él, cuestionando por qué su hermano había aparecido allí. Guillaume se dio cuenta de que la actitud de Chloe había cambiado por completo en presencia de su hermano, su voz temblaba ligeramente, como si tuviera miedo. Nox preguntó si Chloe realmente había roto una regla familiar por culpa de ese chico, diciendo que Geoma no parecía nada especial. Chloe respondió que, familia o no, ya no había nada que discutir con ellos. Nox replicó que no había forma de lavar la sangre de sus propias manos y afirmó que un auditor siempre sería un auditor. Geoma estaba confundido, intentando entender qué clase de drama era aquel. La escena se sentía como sacada de una vieja tragedia, como si Chloe fuera una figura rebelde de un romance de época. Nox entonces le ordenó a Chloe que dejara todo eso y regresara a la familia. Ella gritó con fuerza pidiéndole que no hablara así de Geoma. Geoma pensó que había gritado un poco demasiado, pero de pronto algo encajó en su mente. El nombre de Tora lo recordó de inmediato, una familia especializada en infiltración y asesinato, un grupo que operaba en las sombras y aparecía más hacia la mitad del juego. No eran muchos, pero todos eran entrenados desde la infancia exclusivamente para matar, y cada miembro de la familia Aditor era absurdamente fuerte. Al darse cuenta de eso, un escalofrío recorrió a Geoma. Si Chloe realmente era una Aditor, entonces la situación era mucho más peligrosa de lo que había imaginado. Se preguntó en qué clase de problema se había metido. La expresión de Nox tenía todo el sentido para un asesino, era una mirada sin vacilación, como la de alguien que no dudaría en matar. Geoma sabía que los Aditor no mataban por impulso, lo hacían para mantener el orden y siempre con una justificación, no se trataba simplemente de eliminar personas porque sí. Mientras analizaba la situación, Guillaume notó que Chloe actuaba de forma extraña, mordiéndose los labios como si luchara contra algo en su interior. Pensó que quizá ella también deseaba una vida normal, pero al igual que su bendición, parecía cargar con una maldición, una que la ataba a un camino que no había elegido, una vida sin emociones moldeada desde temprana edad para convertirla en asesina. Geoma pensó que era una suerte terrible, él no era un héroe y ni siquiera sabía si tenía derecho a intentar salvar a alguien así. Aún así, se preguntó qué hacía allí, de pie, mirando sin hacer nada, y al final decidió dar el primer paso. Sabía que era el tipo de persona que no podía ignorar algo así. En su mente, alguien que no podía salvar una sola vida tampoco podía salvar el mundo. Avanzó y decidió hablar directamente con Nox, intentando transmitirle a Chloe que no necesitaba preocuparse, aunque en su interior se preguntaba si sería capaz de salvar siquiera a una sola chica. Al mismo tiempo recordó que su propia bendición era una maldición, pero que tampoco podía fingir que no existía.
había intentado huir de ese poder y había fracasado. Las historias siempre decían que no había paraíso para quienes huían de sus propios problemas, y sintió que eso era cierto, así que en lugar de huir decidió caminar de frente hacia el problema. Recordó su propio nombre, Geoma, que significaba espada demoníaca, y con esa pesada decisión en mente le dijo a Nox que lo siguiera, dejando escapar una provocación peligrosa, como si afirmara que lo cortaría por completo. Al mismo tiempo le resultó irónico que alguien con un nombre así fuera, en el fondo, una persona que terminaba usando un cuchillo. Mientras tanto, en la sala de profesores, el instructor de Geoma estaba inquieto, pensando una y otra vez en lo que le había sucedido al estudiante, ya que su expresión había cambiado por completo. Otra profesora se acercó y le preguntó qué ocurría, pero el instructor, claramente irritado, le dijo que no comentara sobre su calvicie, porque ya estaba pensando tanto que sentía que se quedaría calvo para siempre. La profesora, por su parte, empezó a divagar diciendo que él ya era calvo desde antes y que con ese corte de cabello específico había terminado viéndose presentable, pero la conversación fue interrumpida cuando el instructor recibió una llamada urgente. Le informaron que algo estaba ocurriendo dentro de un subespacio. El instructor se mostró confundido, intentando entender quién habría solicitado un subespacio de la nada, hasta que le dijeron que quien había hecho la solicitud era Geoma y que el oponente era Nax Adder. El instructor quedó atónito. Antes de que comenzara el combate en la arena del subespacio, Guillaume pasó unos 15 minutos reflexionando, incluso pensó que todo sería extremadamente complejo, pero al final se dio cuenta de que todo había ocurrido demasiado rápido. El instructor le había explicado que, si realmente necesitaba hacer eso, solo debía actuar con cuidado durante el proceso. Geoma creía que estaría bien, ya que no era la realidad sino un subespacio, aunque sabía que aún así podía sufrir daño mental, eso no le importaba mientras saliera victorioso. Mientras esperaba, Geoma podía oír a la multitud, ansiosa por el combate, no había imaginado que la batalla atraería tanta atención, lo cual era irónico, porque nunca había querido destacar y ahora estaba justo en el centro de todas las miradas. Todo lo que había hecho hasta ese momento comenzó a sentirse sin sentido. Cerca, Chloe lloraba y le suplicaba que no lo hiciera. Geoma intentó calmarla diciendo que todo estaría bien, aunque podía notar que ella se culpaba por la situación. Recordó que Chloe le había prestado el cuchillo y reforzó en su mente que todo saldría bien. Entonces ella mencionó que Nox era extremadamente poderoso. Guillaume lo reconoció, pero también creía en su propia fuerza. Chloe insistió explicando que Nox era un genio absoluto, con un talento sin precedentes en la historia de la familia Aditor en lo que respecta a las artes oscuras, y que nadie podía compararse con él, pues a los 14 años ya había sido reconocido como un maestro. Geoma encontró extraño ese título tan grandilocuente, pero decidió que no importaba, al final, esa había sido su elección. Tal como su maestro había dicho, estaba destinado a empuñar una hoja toda su vida, aunque nunca imaginó que en su reencarnación estaría luchando poco después con un simple cuchillo de sashimi. El anuncio del combate resonó, llamando a los cadetes a la arena, y Geoma comprendió que había llegado el momento. Chloe mostraba nerviosismo y timidez, pero él la llamó y le dijo que el mundo estaba lleno de genios y que precisamente por eso él ganaría. Al acercarse a la arena, Guillaume fue cegado por el intenso resplandor del subespacio y, en cuanto llegó, los gritos de la multitud llenaron el lugar. Muchos decían creer en Guillaume, afirmando que no era un cobarde. La expectación por el duelo era evidente, aún así Geoma se sentía extremadamente nervioso, como un gladiador a punto de ser arrojado contra un león. Al mirar las gradas, se dio cuenta de que incluso la élite de la academia estaba presente, toda la clase de alto nivel observaba el combate, entre ellos Abel, que lo miraba con curiosidad y sospecha. Geoma se preguntó si esas personas realmente no tenían nada mejor que hacer, porque la situación ya era lo suficientemente vergonzosa. En ese momento, Nox lo provocó llamándolo plebeyo y cuestionando si realmente pensaba luchar así. La diferencia entre valentía e ignorancia parecía inexistente, ya que Geoma había aparecido armado con nada más que un cuchillo de cocina. La presencia asesina de Nox era sofocante, dejando claro que no debía ser subestimado. Aún así, Geoma afirmó que un verdadero maestro no dependía del equipo, lo que enfureció a Nox, quien dejó claro que resolvería todo rápidamente, empezando por silenciar a su oponente. Al observarlo con más atención, Geoma se dio cuenta de que Nox dependía en gran medida de su propio equipo, portando dos katanas junto con una de las mayores bendiciones existentes, la bendición del cuervo. Geoma notó que Nox estaba suprimiendo su intención asesina, algo extremadamente difícil, más aún usando equipo de rango S, aún así, creyó estar preparado. Su cuchillo de sashimi tenía un rango completamente desconocido. Cuando la barrera del subespacio comenzó a formarse, el combate se inició oficialmente y un canto resonó pidiendo que el héroe fuera bendecido. Geoma activó su resistencia al dolor y la bendición del dios de la espada, avanzando con una mirada llena de intención asesina. El público se dio cuenta de inmediato de que algo era extraño en ese combate, no era una batalla en la que Nox se estuviera conteniendo.
Ambos se movían a una velocidad extrema, intercambiando golpes sin pausa, y muchos quedaron impresionados por la agilidad de los dos. Abel, en particular, se sorprendió al ver a Geoma, que siempre había sido considerado débil, luchando de esa manera. Incluso usando su poder oscuro, Nox no lograba atravesar la defensa formada por el cuchillo de Sashimi, así que comenzó a moldear un aura oscura alrededor de su cuerpo, mientras cortes empezaban a aparecer en el suelo de la arena. Nox decidió poner a prueba los límites de Geoma y activó la habilidad del cuervo de 3 patas, dividiéndose en 3 clones hechos de oscuridad. El ataque simultáneo impactó la posición de Geoma y Nox creyó que la pelea había terminado allí. Sin embargo, Geoma se movió con tal velocidad que emergió completamente ileso, sin un solo rasguño. Nox no pudo comprender lo que había sucedido y el público estalló en shock, ya que algo de ese nivel rara vez se veía. Muchos comentaron con asombro la intensidad del combate. Abel, por su parte, comprendió que solo quienes tenían una vista realmente aguda podían ver lo que estaba ocurriendo. Hasta ese momento, todos los ataques habían venido de Nox y Geoma solo había bloqueado y esquivado. Abel comenzó a preguntarse si él realmente pensaba luchar en serio o si aún estaba esperando el momento adecuado. En ese instante, Nox tembló de rabia, recordando claramente la advertencia de Choe, cuando ella había dicho que Geoma no era normal. Aún así, había usado la bendición del cuervo creyendo que aniquilaría a su oponente en un solo movimiento, y sin embargo Geoma lo había esquivado con extrema facilidad, como si no fuera nada. Nox empezó a analizar la situación con mayor cuidado y concluyó que Geoma estaba excesivamente enfocado en la velocidad. Frente a esa habilidad, decidió que tendría que actuar con mucha más cautela a partir de ese momento. La intención de Nox era clara, intentaría matar a Guillaume con un solo golpe, lo suficientemente poderoso como para arrancarle la cabeza, aunque no podía ignorar el hecho de que su oponente estaba armado únicamente con un cuchillo de cocina. Fue entonces cuando Guillaume dejó caer el cuchillo que había recibido de Choe. Nox interpretó eso como una rendición y preguntó si finalmente se había rendido. Inmediatamente después, Guillaume sacó su cuchillo más familiar, aún manchado de sangre, adoptó una postura de combate y comenzó a mirar a Nox con intensidad, como si observara directamente lo más profundo de su alma. Eso confundió a Nox, que se preguntó si estaba siendo provocado, pero aún así preparó otro ataque con sus 2 katanas, decidido a partir a Geoma en 2 de un solo golpe. Antes de que pudiera completar el ataque, Geoma simplemente desapareció debido a su velocidad y, cuando Nox finalmente logró localizar su presencia, ya era demasiado tarde. En el instante siguiente, Geoma pensó que todo lo que había querido era una vida cómoda, pero que había perdido parte de ese propósito en el camino. Aún así, no era alguien que se arrepintiera de sus propias decisiones y decidió que haría un solo corte limpio, nada más. Un segundo después, Nox ya no tenía su brazo derecho, no pudo entender qué había ocurrido porque ni siquiera vio el ataque, y Geoma ya había pasado junto a él, moviéndose como una sombra. Todo el público quedó completamente conmocionado, incluidos incluso los combatientes más poderosos presentes. En ese momento Guillaume decidió que usaría todo lo que tuviera a su disposición, bendiciones, maldiciones y cualquier otra cosa a su alcance, porque para él ese era el instante de despedirse definitivamente de cualquier futuro pacífico. Al segundo siguiente, Guillaume comenzó a destrozar el cuerpo de Nox con cortes sucesivos, dejando la cabeza para el final. Poco después, la barrera del subespacio colapsó, señalando el final del combate. Geoma permaneció de pie mientras Nox quedaba arrodillado en silencio, y Geoma volvió a envainar su cuchillo. Las chicas que presenciaron la escena quedaron aterrorizadas por lo que habían visto, y Geoma apenas pudo reaccionar ante la situación. El anuncio oficial confirmó que el duelo había terminado y pensó que debería haber esperado una reacción así, porque ahora ya no había vuelta atrás. Reflexionó que había hecho todo eso usando un simple cuchillo para cortar pescado y, aún así, había cortado a alguien, sintiendo la extraña sensación que eso provocaba. El único consuelo era saber que todos estaban dentro de un subespacio y que no había herido realmente a nadie, solo era una simulación, pero aún así Geoma no pudo evitar pensar en Nox, que había mostrado desesperación al final. Reconoció que Nox era realmente poderoso, tal como Choe había dicho, con una experiencia e instinto de combate impresionantes que cualquiera podía sentir a través de su intención asesina, y al final toda esa aura intimidante había jugado a favor de Guillaume. El combate había terminado en solo 26 segundos y el ganador fue Kang Heon-ma. Justo después del anuncio, la arena se llenó de gritos y preguntas, todos estaban en shock tratando de entender qué acababa de ocurrir, y Geoma pensó que aquello era un problema serio, porque ahora se había vuelto extremadamente popular, no había nada más que hacer, ese era el camino que había elegido y decidió soportarlo todo con resiliencia y valentía. Después de eso, la academia se inundó de rumores y chismes, muchos comentaban que Nox pertenecía a la familia Aditor, famosa por producir asesinos natos, y no podían comprender cómo había perdido contra un simple estudiante de primer año. Mientras tanto, Abel también reflexionaba sobre los acontecimientos, fuera donde fuera, todos hablaban de Geoma, y lo sucedido el día anterior había sido impactante.
Cuando el brazo de Knox fue cercenado, apenas podía creer lo que había visto, y en ese momento Abel había presenciado una esgrima incomparable ejecutada usando nada más que cuchillos de cocina. La idea de que alguien pudiera ganar una pelea de ese nivel con una hoja tan simple parecía absurda. Entonces recordó un detalle importante: hubo un momento en que se sentó junto a Geoma y se preguntó quién había sido el estudiante número 1 que permanecía en el anonimato, y en ese entonces había concluido que Geoma parecía demasiado débil para ser esa persona. Ahora, por fin, comprendía la verdad: Geoma era el estudiante número 1. Esa revelación la dejó frustrada. Abel reconoció que él era realmente más fuerte que ella, lo que la irritó, y se levantó encontrando la situación inaceptable. Su amiga también se levantó y preguntó qué ocurría. Abel se disculpó con Rachel diciendo que la había despertado por accidente, y Rachel respondió que no había problema y preguntó si todo estaba bien. Abel dijo que solo estaba un poco ansiosa, explicando que no había entrenado mucho en los últimos días, pero Rachel examinó su rostro y se dio cuenta de que estaba ocultando algo, insistiendo en que le dijera la verdad y sugiriendo posibilidades simples como hambre, distracción o necesidad de ir al baño. Abel negó cada una intentando terminar la conversación rápidamente, hasta que Rachel cambió el tono y concluyó que la razón solo podía ser alguien, el chico en el que Abel había estado pensando. La reacción fue inmediata. Abel tembló, se sonrojó y perdió la compostura por un momento, revelando la respuesta sin decir una palabra. Rachel se divirtió con eso y comenzó a burlarse, diciendo que era imposible para Abel sacar a ese chico de su cabeza, e intentó adivinar quién era, mencionando primero a León, el chico rubio y muy guapo. Abel lo negó y su expresión dejaba claro que no tenía ningún interés en él. Entonces Rachel mencionó a Geoma, el estudiante especial del que hablaba toda la academia, y Abel volvió a estremecerse. Rachel estuvo segura, celebró como si hubiera ganado un juego sencillo y decidió actuar de inmediato, sin darle a Abel tiempo de echarse atrás, tirando de ella y diciendo que iban directo a su clase. Abel intentó preguntar a dónde iban, pero Rachel respondió casualmente que se dirigían a la clase de Geoma. Cuando llegaron a la clase Tigre, la presencia de ambas causó un impacto inmediato. Los estudiantes quedaron atónitos al ver a dos chicas de primer nivel entrar como si fuera lo más normal del mundo. Muchos las miraron fascinados e intimidados, como si solo faltara una alfombra roja para completar la escena. Rachel cruzó el aula sin ningún pudor y, para llamar la atención de inmediato, se subió a un pupitre y preguntó en voz alta dónde estaba el chico de cabello negro, escaneando el salón con la mirada. Un estudiante se quejó sin entender por qué estaba de pie sobre un escritorio, y Rachel respondió provocativamente preguntando si acaso no era lo suficientemente bonita para hacerlo. Abel se moría de vergüenza deseando desaparecer. Poco después, Rachel dijo que había encontrado a quien buscaba, pero el problema era que Geoma estaba junto a una chica y la escena parecía demasiado íntima para un observador externo. La chica era Choe, que estaba cerca de Geoma, claramente cómoda con él. A Rachel no le importó, para ella eso solo hacía todo más divertido. Caminó hacia ellos con confianza, mientras Choe, que había estado tranquila, cambió de inmediato su expresión, volviéndose visiblemente incómoda cuando Rachel se acercó. Rachel se sentó sin pedir permiso y fingió sorpresa, como si hubiera despertado a alguien, manteniendo un tono provocador, casi seductor, y preguntó si su nombre era Kang Heon-ma, diciendo que lo había visto antes porque había estado entre el público durante el combate del día anterior, y comentó que era más guapo de cerca. La reacción de Geoma fue inmediata. Internamente, sus instintos le gritaban que se fuera porque esa chica significaba problemas, y al mismo tiempo Choe también se puso alerta, sin entender quién era esa desconocida, y agarró la mano de Rachel para apartarla de Geoma. La tensión aumentó rápidamente. Choe miró a Rachel con una hostilidad demasiado real, como si estuviera lista para matarla en ese mismo instante, y su mano fue directamente hacia un estilete, lo que hizo que Geoma se diera cuenta de que la situación estaba a punto de descontrolarse. Se preguntó si eso era lo que sus instintos habían intentado advertirle, porque Choe claramente no estaba bien. Una pelea con cuchillos dentro de ese salón habría sido desastrosa, pero Geoma reconoció esa combinación de situaciones, ya que había visto algo similar en el juego antes. Antes de que Rachel pudiera seguir provocando, Abel apareció e interrumpió, exigiendo saber qué estaba haciendo allí, ya que no era su clase. Rachel respondió con calma diciendo que solo había pasado a saludar, y luego hizo algo aún más irritante, colocando la mano sobre la cabeza de Choe como si fuera una niña y diciéndole que no interrumpiera mientras los adultos hablaban. También comentó que no era seguro jugar con objetos afilados, dejando claro que había notado el estilete. En el momento en que Rachel volvió su atención a Geoma, Choe intentó atacar. El estilete cortó el aire y por un instante pareció que había corrido sangre, pero solo era una caja de jugo de fresa que había explotado, creando la ilusión de una herida. Aún así, la agresión ocurrió y Rachel reaccionó con una facilidad absurda, sujetó el brazo de Choe sin esfuerzo y la humilló con un comentario frío, diciendo que era lenta y que, al final, una niña seguía siendo solo una niña. Abel ordenó a Rachel que la soltara, pero cuando Rachel la liberó lo hizo de una forma aún peor, arrojando a Choe al otro lado del aula. Choe logró mantenerse en pie usando sus habilidades.
Pero el impacto de la escena fue suficiente para convertir el salón en un caos, con varios estudiantes exaltados observándolo como si fuera un espectáculo, mientras Geoma quedaba atrapado entre el shock y la irritación, tratando de entender cómo se había convertido en el centro de un conflicto de tal magnitud. Quedó claro para todos que Rachel no era una estudiante común, era parte del clan de la Santa de la Lanza, un grupo conocido por despreciar trucos y técnicas complejas, priorizando la fuerza abrumadora sobre cualquier habilidad refinada. Esa era Rachel Domora, alguien cuya sola presencia ya ejercía presión sobre el entorno. Tras tomar el control de la situación, Rachel volvió a provocar y preguntó a Geoma si Chloe era su novia. Geoma respondió de forma directa, casi fría, y enseguida se dio cuenta de que había sonado descortés, por lo que se corrigió y afirmó que Chloe era solo su amiga, mientras intentaba mantener la calma y se preguntaba cómo había terminado en una situación tan absurda, ya que ahora no solo estaba Rachel allí, sino que incluso Abel se encontraba cerca y él ni siquiera había notado su presencia. Antes. Intentando recuperar algo de control, Geoma preguntó por qué las dos habían venido a buscarlo. Rachel respondió con una malicia casual, diciendo que Abel parecía interesada en él y que ella solo quería ver de cerca al chico guapo que se había convertido en el tema de conversación de la academia. Abel, tomada por sorpresa, se puso nerviosa y lo negó de inmediato, diciendo que nunca había dicho tal cosa, intentando justificarse al afirmar que quien había arrastrado todo hasta allí había sido Rachel. Rachel respondió provocativamente recordándole que Abel la había seguido por su propia voluntad, lo que la puso aún más nerviosa, especialmente al notar los murmullos crecientes de la clase. Para contener la situación, Abel declaró que todo era un gran malentendido y que no quería estar allí. Geoma oyó eso y pensó que, si era cierto, no había razón para que siguiera en el aula, y no se guardó ese pensamiento, diciéndole directamente que, si no tenía nada que hacer allí, entonces debería irse. Sus palabras fueron duras y tanto Abel como Rachel quedaron sorprendidas por su frialdad y falta de cortesía. Rachel reaccionó con una sonrisa, diciendo que él era un tipo interesante y que le gustaban las personas así. Geoma respondió con ironía, como si fuera un alivio oír eso, dejando claro que estaba lejos de considerarse interesante. Rachel insistió bromeando con la idea de que él fuera a ver algo en su dormitorio, pero la provocación cruzó el límite para Chloe, que reaccionó de inmediato, protegiendo a Geoma como si fuera lo más natural del mundo. Rachel se divirtió aún más al notar el comportamiento posesivo, repitiendo la expresión como si saboreara cada palabra. Abel perdió la paciencia y llamó a Rachel por su nombre, intentando interrumpir antes de que se convirtiera en una humillación pública aún mayor. Rachel fingió aceptarlo, diciendo que estaba bien y que se retiraría, pero antes de irse Geoma le dio una advertencia seca para que no volviera. Rachel respondió que él era muy frío y se despidió con un gesto exagerado, como si todo hubiera sido solo una broma entre conocidos. Por dentro, Geoma solo quería que esa escena terminara lo antes posible, y en cuanto se alejaron, volvió a lo que realmente había querido hacer desde el principio. Apoyó la cabeza contra el respaldo de la silla e intentó dormir. Antes de irse, Abel aún giró el rostro y lo miró por un momento, como si intentara entender quién era realmente, y luego se marchó junto a Rachel, dejando el aula extrañamente silenciosa, como si todos hubieran presenciado algo que no sabían cómo comentar. Más tarde, ya en su propia aula, Rachel reflexionó sobre lo que había visto. Para ella una cosa era tener una actitud fría y otra muy distinta era esa mirada vacía en los ojos de Geoma, una mirada que parecía cargar con la sensación de que algo dentro de él ya había muerto.